esta información no es menor, Pablito, considerando que el señor Quintana es activo diputado de la Cámara de Diputados del Paraguay. Si bien logró el escaño en la Cámara de Diputados por Añetete, últimamente se estaba candidatando en nombre de Honor Colorado, del cartismo, como precandidato a intendente de Ciudad del Este, que es uno de los municipios más grandes del Paraguay. Así mismo es, Mabel. Ulises Quintana es un protagonista importante dentro de la política paraguaya desde el momento que se le abrió un proceso por narcotráfico. Y de hecho, es el primer legislador activo en llegar a una acusación por narcotráfico. De este tipo, y además a nivel internacional, que Estados Unidos tiene el precedente de haberlo hecho en Paraguay, solamente con el caso de Óscar González Daer y de Javier Díaz Verón, ¿verdad, Nati? Sí, así es. Y en el caso anterior, la designación se extendía automáticamente a los parientes de González Daer y de Díaz Verón, incluidos sus hijos. En este caso no hablaron de sus hijos, pero lo llamativo, digamos, es que la esposa, Mirta Fariña, fue designada también, pero tampoco entra específicos. Lo que dice Estados Unidos es que tiene información fidedigna y no quiere saber nada de estas personas en su territorio, no quieren ningún vínculo, no quieren tener ninguna clase de relación y punto. No dan más datos tampoco. Pero y Nati, yo estoy viendo tu material que ya la gente va a poder leer en ABC Digital, que se está ya subiendo, imagino, en minutos, o ya está luego al aire. Ya está arriba. Sí, ya está arriba el material, pueden leerlo en ABC Digital. Estoy leyendo que esta calificación, esta designación es de por vida, Natalia. Sí, es de por vida, es irrevocable y... bueno, de hecho, no creo que él quisiera realmente hacer ese viaje porque corre algún riesgo de repente de no volver, digamos, ¿verdad? Pero de no volver en el sentido de que tal vez podría llegar a ser detenido, ¿no? Pero sí es algo, es como una letra escarlata, digamos, es algo que la verdad uno no sabe si personas como él realmente tienen vergüenza o no, pero es una mancha, Sí, no, es un terrible... Mira, que hasta hoy día seguimos hablando del día en que hicieron esto con Óscar González Daer y con Javier Díaz Verón. Y para muchos de nosotros, en un país donde la justicia goza de tanto descrédito y donde no siempre se consiguen condenas y donde todos terminan libres con un altísimo nivel de impunidad, hay veces que esto es lo máximo que se logra y ni siquiera es algo a nivel interno, sino que desde afuera nos están diciendo que le consideran, la palabra que vuelven a usar es significativamente corrupto, Nati. Sí, así es. Y también fue consultado Salazar acerca de qué esperan entonces esto de la justicia paraguaya a partir de esto. Y bueno, él dijo que esto es totalmente independiente, pero que tienen fe en el sistema judicial local. Y también habló, digamos, relativamente bien, o bastante bien de instituciones como la CEPRELAD o la SENAT, que dieron informes en los cuales se basó esta decisión, ¿verdad? La pena es que uno se queda con la intriga de saber exactamente, puntualmente, cuáles son los temas y esa respuesta no se da. Igual que en el caso González Daer y en el caso Javier Díaz Verón tampoco la dieron. Sí. Y en esta oportunidad no es la excepción del por qué toman la decisión sobre el diputado Ulises Quintana, que es precandidato, está justamente en la danza preelectoral para uno de los municipios más importantes del Paraguay. Bueno, Nati, te agradecemos muchísimo, tenemos que dejar paso a los compañeros acá de deportes, pero muchísimas gracias. Este material completito, con fuente oficial, basado en documentos oficiales, ya puede leerse en ABC Digital, Nati. Está en línea. Y una cositita más, también se habló acerca de las informaciones publicadas en la prensa, o sea, que
al final para los periodistas eso es una satisfacción, saber que de repente uno piensa, ay, no pasa nada, publico, no pasa nada, pero sí pasa, o sea, son una fuente importante para muchas cosas. O sea que pese a todo se sigue utilizando. Bueno, en estos momentos ya se puede ver en Twitter un tuit de Anthony Blinken y donde habla que las actividades del representante diputado paraguayo Ulises Quintana facilitaron crímenes transnacionales organizados que torcieron la ruta de la ley en Paraguay. Yo públicamente lo estoy designando a él inelegible para entrar a los Estados Unidos. Nosotros permanecemos unidos contra la corrupción con el pueblo de Paraguay, dice un tuit que acaba de subir Anthony Blinken, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así que esto ya está haciéndose en forma oficial también, Nati. Sí, se reveló al mismo tiempo para todo el mundo y a esa hora él puso su tweet. Ok, bueno, muchísimas gracias, Nati, un abrazo enorme. Saludos. Hasta luego, señora. Natalia Aporta, editora de ABC Digital. Pablo, esto es una bomba. Es una bomba porque en el caso de Óscar González Daer, cuando él lo declararon significativamente corrupto, ya estaba caído. Sí, cuando lo declararon a Javier Díaz Derón, ya estaba caído. Ya no era más fiscal general, González Daer ya no era más senador, pero en este caso estamos hablando de un diputado electo del Partido Colorado que está en funciones, que está en actividad y que se estaba, o que se está todavía él precandidatando en nombre del cartismo como candidato a intendente por Ciudad del Este. Así mismo es, bajo la chapa de Honor Colorado, que lidera el expresidente Horacio Cartes. Y atención con estos datos, vaya coincidencia. 3 políticos colorados de la carpa cartista están directamente en la mira de los Estados Unidos. Óscar González Daer, Cintia Torrao, quien está presa en los Estados Unidos, y ahora Ulises Quintana, el primer legislador que ocupa una banca activa que está teniendo esta negativa de los Estados Unidos de América, precandidato a intendente Colorado por Ciudad del Este, que saltó de la carpa de Añete, fue directamente a Honor Colorado, y hace poco él exhibía con orgullo un abrazo en la casa de Horacio Cartes. Así es que estamos a 2 meses y medio de las internas municipales. Vamos a ver si Ulises Quintana descabalga o no de todo esto que le está viniendo, o directamente desafía este tipo de decisiones, y veremos también cómo los habitantes esteños responden a esta noticia. Y qué apoyo para la fiscal Lorena Ledesma, que fue vapuleada por este caso. La amenazaron públicamente, le dijeron de todo, la apartaron, la llevaron, la trajeron. Qué respaldarazo para ella. No olvidar en esta investigación. Señoras y señores, ya llega lo que ustedes quieren y eligen cada mediodía. El Cardinal Deportivo. Hasta mañana. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, el fútbol, señores, se vuelve cada vez más apasionante este campeonato con el tema de la definición que vamos a ir teniendo. Yo pregunto sinceramente, es muy difícil la respuesta quizá porque a Guaireña hace mucho ya le bajamos nosotros. Y sin embargo sigue peleando. Nacional en algún momento también estuvo casi descartado, era el Olimpia, Libertad, Cerro. Pero ¿cómo crees vos que va a definirse este campeonato, Federico? Impredecible, ¿verdad? Impredecible, pero yo también... Porque esa pregunta me la hacen a mí en la calle, no sé si a vos también te la hacen... No, de hecho yo anoche preguntaba el tema de, especialmente Guaireña Nacional, que siempre... casi en la mayor parte de la gente y también nosotros mismos lo miramos con otra cara, ¿verdad? Como candidato decimos, bueno, tendrá plantel, aguantará,
más se siguen en la Copa Sudamericana, que se va a jugar con fase de grupos. Hasta ahora le va alcanzando y ya transcurrió la mitad más uno del torneo. Lo que hay que descartar es que, no como campeonatos anteriores, este campeonato se va a resolver faltando 1 o 2 fechas, y a mí no me extrañaría de ninguna manera que hasta haya un partido de desempate. Por los parejos. Vos ya estás apostando más fuerte, ¿eh? Sí, yo apuesto bien. más fuerte. Yo apuesto Muy más fuerte porque 23 Otra vez yo puntos, estoy con Ariel. 8 fechas. Yo creo lo mismo. Falta muy poco ya, ¿eh? 8 Yo creo fechas, lo mismo. 23 puntos. 8 fechas. Y mira que, pero ¿sabes qué también? 8 partidos, pues son 8 finales para estos equipos denominados, chicos. Te pueden sorprender. Guaireña inclusive, imagínate vos que el Libertad no le gane a Guaireña, ¿cuándo? ¿Con el sábado o el domingo? El domingo. Bueno, el domingo. Que el Guaireña saque un empate. Ojo, ojo. ¿Vos qué opinión tenés, John? Yo creo que esta semana va a ser clave para ratificar que otra vez va a ser la lucha de siempre. Yo no creo que se rompa la tendencia últimamente, porque como ustedes dicen, sí, faltan 8 fechas nomás, pero también uno puede decir faltan 8 largas fechas. Pues 8 es un mundo. ¿Y a qué voy con el tema de esta semana? Pero no es tanto. Mira, ¿cuántos partidos tiene una Copa del Mundo, Dani? No, pero yo te hablo de No, torneo corrido. respondeme, ¿cuántos partidos tiene una Es Copa otro del Mundo para formato. llegar a la final? Es otro formato. No, ya sé. El problema es que ningún equipo tan arriba te garantiza. Psicológicamente, pues, pasa a tener el formato de la Copa del Mundo prácticamente para estos equipos como Nacional o como Guaireña. No, ¿sabes por qué, Bruno? No, espera, ¿cuántos partidos tiene la Copa del Mundo? Tienes 3. Los famosos 7. Cuando son los candidatos dicen, ojalá juguemos los 7 partidos. Claro. Yo le pregunto, Claro, porque de los el 4, séptimo es la final. La final. de los Claro. 4, de Y los bueno, 4. Y bueno, entonces, ¿tiene formato la Copa del Mundo psicológicamente para los equipos como Guaireña y como Nacional? No, ¿sabes por qué no, Bruno? ¿Por Porque qué? desde octavos, cada partido es una final. Acá, reitero, yo cuando digo esta semana, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo, me entusiasmaría para subirme a esto de, mira, un poco podemos tener más de los candidatos de siempre. 3 escenarios. Se elimina hoy Nacional. Libertad clasifica contra Nacional de Medellín. Algo que se tiene que dar recién la otra semana porque mañana es ida. Y se elimina Guaireña. El de Nacional de Guaireña, ¿qué le pasa? Es que si te eliminas, solamente te vas a concentrar en esos 8 partidos. Sumarle que Cerro Olimpia y si Libertad clasifica, las últimas 6 fechas van a tener que jugar con equipos paralelos. Te digo, Libertad, por ejemplo, ya ahora tiene un problema. Está arrastrando ese problema que vos estás diciendo. No, ya tiene un problema que, como les decía, creo que yo en Peligro de Gol les dije ayer, o acá en la radio, se le agotó el crédito a favor que tenía, el ahorro que tenía se le acabó. Ya el miércoles juega contra Atlético Nacional y el domingo juega contra Guaireña. ¿Y quién te asegura que no haya lesionado, que no haya problema? Vos tenés el caso del COVID y tenés doble competencia, hermano querido, y la Copa Libertadores es mucho más exigente para Libertad que Guaireña en la Copa Sudamericana. La vara es mucho más alta. Entonces, es un problema para Libertad antes que para Guaireña. ¿Y quién te garantiza que Olimpia y Cerro van a ganar todos los puntos también? Porque esa es la característica de este campeonato. ¿Cuántos puntos también perdieron ya Cerro Porteño Cerro y tiene Olimpia? 4 seguidos, ¿no? De victoria sí, 12 puntos. Ahora metió. Claro, metió. salió de la irregularidad y se metió con Sí. Venía de campaña que se le dice de candidato. Olimpia tiene 2 ahora, ¿verdad? El viernes con se Orteman. hace el sorteo de la Copa Libertadores. De la Copa Libertadores. Y Y en la la segunda Sudamericana quincena de también. abril entran Cerro y Olimpia a competir, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, por eso. Pero Yo el entonces, tema del crédito ahora que vos dijiste. el más perjudicado, entre comillas, es Libertad. Si queda Es fuera Libertad contra porque Nacional ya Medellín. entra el mata-mata, entra ahora con Atlético Nacional para saber si va a fase de grupo. Sí, pero yo el tema cuando vos hablabas de créditos, yo lo aplicaría a Olimpia y a Cerro. Porque cuando se planificaba el año, este calendario tenía la particularidad porque el 2020 terminó Ya el entiendo. 30 O de sea, enero. vos así que el crédito la tendría que haber tenido Olimpia y Cerro. Claro, porque Olimpia y Cerro, hasta la próxima fecha, hasta el próximo fin de semana,
no tenían doble competencia. Bueno, pero Dani, convengamos que uno de los grandes favoritos, creo que no recuerdo acá, ustedes toditos le dieron candidato uno a Libertad. Porque Sí. Libertad armó un plantelazo, no un equipo, porque equipo no tiene todavía, evidentemente. Tiene claro, un plantel. pero mirando el enfoque del torneo y local, ustedes le dieron favorito a Libertad. Y Yo ocurre le di que a Libertad Cerro. ahora no, ¿eh? Yo a Cerro lo puse en candidato del podio. Sí. A Cerro. Yo limpia y sin Gorosito. Sí. claro, o sea, los tres están allí. Pero el tema es el siguiente. O alguien cree que Libertad es recontra favorito contra Nacional de Medellín. Si uno mira desde los intereses del torneo local, a Cerro y Olimpia le conviene que Libertad entre a la fase de grupos. Por eso, el tema del crédito, y acá cuando hacíamos la planificación del año, Cerro y Olimpia tenían que aprovechar las primeras 12, 13 fechas para sacar, entre comillas, ese colchón, porque iba a entrar a jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, domingo, miércoles, durante 6 semanas consecutivas, porque así se va a jugar esta Libertadores. Y cuando yo cito lo de Nacional y Guaireña es lo mismo. Porque voy a decir, ojo, ¿cómo va a llegar Libertad contra Guaireña? Guaireña juega un día después de Libertad y se va a jugar la vida en la Sudamericana. Porque acá también ya mencionábamos, para las instituciones, la plata que vale es la de la televisión por el torneo local. Para los planteles, la plata que les sirve a ellos es lo que se arregla por la Sudamericana. Entonces, que no te extrañe que veamos a grandes jugadores y el 12 de octubre el Nacional de la ida. Hoy se juega la vuelta. Los dos equipos pusieron suplentes en su partido. 12 jugaba contra Cerro. Nacional ganando era puntero. Entonces lo que puede ser una desgracia para Libertad. Bueno, pues, yo creo que si Libertad queda de mala forma fuera contra Nacional, conociendo la cosa, no sé si sigue Garnero y se lo traen a Juan Zamudio de vuelta, ¿verdad? Como fue el campeonato pasado y compañía. Y lo digo con... No estoy hablando nada fuera de lugar porque Libertad se viene manejando así últimamente. Recordemos que a Morini lo sacan en plena disputa del campeonato, cuando estaba el mata-mata, que después queda fuera con Guaraní, Sí. dirigido por Juan Zamudio. Entonces, vos lo estás poniendo de repente, Dani, porque supone que el otro sigue con competencia, a Libertad desde un lado de ventaja, en el caso de que haya eliminado la Copa. En el trío. Claro. Porque Libertad seguirá teniendo Sudamericana, que Nacional y Guaireña, que no tienen pero los Libertad, planteles. pero Libertad va a jugar también, ¿no? La Por Sudamericana. eso, por eso. O sea, van a estar ocupados todos. Pero, ¿qué si pasa? Si siguen Guaireña Nacional, siguen todos ocupados. Claro, pero ¿qué pasa? Vamos a preguntarle al presidente nacional a ver qué piensa sobre el tema él. Está en línea con nosotros. Bien, Licenciado importante. Juan Carlos Galeano, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Tanto Bien. tiempo. ¿Verdad que sí, presidente? Vos sos hombre de fútbol, no sé, desde la época de, no sé, desde niño que estás detrás del fútbol y de Nacional. Así mismo. Bueno, yo te quiero hacer un planteamiento porque estamos debatiendo acá con los compañeros. Yo le estoy diciendo acá a Dani, a Federico y a Ariel que a mí me parece que el campeonato para Nacional y para Guaireña, estas 8 finales, son 8 partidos que quedan, casi se convierte en una especie de formato mundial, Copa del Mundo, ¿verdad? Donde vos decís, bueno, yo sé que a lo mejor tengo menos plantel o menos jugadores que tal equipo, ¿verdad? Pero son 8 partidos en los que vos podés tranquilamente ganar el campeonato. Porque Libertad ya comienza la Libertadores con su ida y vuelta de Atlético Nacional. Ustedes juegan, hoy es cierto, la Copa Sudamericana, pero la exigencia para los denominados grandes, Libertad, Olimpia, Cerro, que tienen monstruosos gastos y mensualmente que tienen que poner más de $1 millón, que es lo que ustedes reciben al año y con eso se manejan, ¿verdad? O sea, entonces, presidente, yo le estaba diciendo, con este formato que estamos teniendo, con esta cantidad de partidos en realidad, 8 partidos no es algo muy complicado, o sea, no es un sueño inalcanzable. Lo que sí, antes a lo mejor para 22 fechas en las que vos tenías que... La famosa carrera de resistencia. de resistencia, Sí. ¿verdad? Entonces, y visto esto, porque antes pues vos tenías las 22 fechas, está bien, pero a esta altura, por ejemplo, vos tenías a 2 o 3 equipos ya sacándole ventaja de 7, 8 puntos al resto.
Ahora no es así. Guaireña es uno de los punteros y ustedes están a uno de los 4 líderes. Algo que no se da hace muchísimo tiempo. Por eso planteo y te pregunto a vos si es así o es como... No es así, Bruno. Vamos a bajar la pelota al piso. Nosotros también tenemos Sudamericana. No somos candidatos. Acá entre uno de los grandes se va a quedar el campeonato. Decime lo que vos pienses realmente como hombre de fútbol. Bueno, yo te voy a explicar cómo viene la mano. A ver. Con mucha tranquilidad, vamos a decir, ¿verdad? Mi pensamiento principal, ¿sabes cuál es, Bruno? Nosotros tenemos hoy el partido, uno de los partidos más importantes para la institución. Tratar de sacar un resultado positivo y continuar en la Copa. O sea, perdón que te interrumpa, Sí. entonces prioridad ustedes Sudamericana. Así mismo. Ahí está. Bueno. Así mismo para nosotros prioridad. Y también el campeonato, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, por eso estamos segundo en la tabla de posiciones y yo creo que con la cantidad de partidos disputados hemos demostrado nuestra capacidad en términos futbolísticos, ¿verdad? Porque hemos peleado con equipos de primer nivel como es Olimpia, Cerro, Libertad y siempre marcando la forma de trabajo que implanta el profesor, ¿verdad? Estamos en eso y vamos a tratar de llegar al objetivo principal, que es formar parte nuevamente de los torneos internacionales, ¿verdad? ¿Y a quién lo ve como el principal candidato, presidente? A Nacional. Más allá de la prioridad de la Sudamericana. Yo por Nacional, la vida, ¿verdad? La vida. En ese sentido te digo, y Bruno sabe perfectamente lo que mi Nacional querido es lo primero para mí, ¿verdad? Sí, yo sé. Presidente, ¿hubo algún riesgo de perder al técnico o no cuando se produjo el cambio en Olimpia? Nunca. Pero ese nunca fue, ya el propio Rodrigo fue el que desactivó, presidente. Sí, nosotros no. Te voy a decir, en ningún momento Rodrigo se acercó a la comisión directiva ni a los directivos a decir, mira, hay intenciones de llevarme a mí a formar parte en Olimpia o otros clubes, ¿verdad? Él estaba siempre con nosotros a muerte y ahí está el resultado de su trabajo. Así que muy seguro con el técnico. Juan Carlos, Sí, Juan Carlos, de pasar hoy el tema a la próxima fase de grupo son $900,000, ¿verdad? Así es. Y para nuestro fútbol, para la pandemia, para Nacional, para Olimpia, para Cerro... No, pero preguntarle, falta la pregunta. No, es tanto así, no todo lo que brilla es oro, mi querido ¿Por qué? Federico. ¿Y por qué los $900,000 vos tenés que arreglar con tu plantel? No, ya sé, pero eso es... No, ya sé, es que el club se queda con el dinero, es todo caja. Vos, por ejemplo, si ganás el campeonato local... No, como no. dirigente, ya vos ganás, que son 3 viajes ganás el campeonato local y ganás $80,000. Pregúntale, sacate el gusto, hermano. No, pero para que la gente sepa lo que significa para los campamentos, Nacional 12 de octubre, Guaireña River el jueves, estos partidos. Usted dijo al inicio de la nota cuando le preguntaba a Bruno, para nosotros es hoy es el partido, Juan Carlos. Sí, hoy es. Y todos los jugadores están conscientes de eso. Hoy es. Van, ¿en qué porcentaje van con los jugadores? ¿Cómo? ¿En qué porcentaje va con los jugadores? ¿En qué porcentaje de premio? Porque ahí sí, como dice Bruno, se estipula como ya una 60, cifra, 40, claro. 50-50. ¿Cómo van? 80-20. Así como dice Bruno, dejemos ese de 20-80, 60-70. No. Vos te volviste muy pícaro, Juan Carlos. Decime cuánto, 60-40. Y por ahí, porque hay que tener en cuenta, no lo que brilla es oro, como se dice, ¿verdad? Sí. Todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener gastos
inmenso es el gasto, inmenso es el gasto, ¿verdad? Pero bueno, algo también. Pero eso va a ser- dice eso va a toda la ser- Sudamericana. eso va a ser cuando pasen a, no sé, a jugar a Colombia, a Perú, al norte de Brasil, pero ahora vienen bien, Juan Carlos, todavía en el tema del balance. Sí, estamos bien, gracias a Dios, estamos tratando de cumplir con nuestras obligaciones como corresponde adentro, todo el presupuesto que tenemos establecido y presupuestado. De eso no estamos saliendo, Bruno. Arrúa es de Nacional, Sí, señor, por 4 años, 4 años, y Paraguarí joven. 4 años. Ah, la pucha, Bien, qué buenos no, proyectos bien tiene, amarrado. Sí. Presidente, ¿y cómo se están manejando en las inferiores? Porque ahora se volvió una, ¿cómo se llama? Una competencia, para mí, insana, sinceramente, de pujar ya por los jugadores de inferiores y de yo te saqué fulano, yo te respondo sacando tanto. Se entró lastimosamente en esa guerra de inferiores que yo sé que hace mucho ya existía, ¿verdad? Pero así tan abiertamente como hoy no recuerdo. ¿Cómo ustedes manejan esos temas? No, nosotros tenemos estipulado todo, ¿verdad? Y estamos en permanente contacto con los jugadores y asistiéndoles, y cualquier inquietud que tengan, se comunican con nosotros, que queremos, por ahí alguien quiere irse, no, nos sentamos, conversamos, por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Con todo el respeto que se merece también los chicos, ¿verdad? Sí, porque hoy cambió mucho, ¿verdad? La forma de pensar de la familia y de los jugadores, ¿verdad, Juan Carlos? Así mismo. Porque antes vos le decías, no, vos sos de acá, tu pase es de acá y ya el chico se quedaba ahí o la familia, pero hoy día como que la función de los empresarios cambió mucho todo esto. Así mismo. Esto, yo sé que es lo que pasa, Bruno. Nosotros en nuestra época solamente jugábamos a la balita, al trompo, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, por las redes sociales, vos ves que un chico dice, no, pues, ¿por qué yo no puedo llegar ahí? ¿Por qué no puedo llegar allá? ¿Verdad? Y no es así, porque la vida no es fácil, Bruno. La vida no es fácil. Claro. Y lastimosamente hay muchos jugadores que tienen condiciones extraordinarias, pero rompen ese proceso, el famoso, inclusive el padre le termina perjudicando, porque no se quedan en un lugar y no hacen un proceso y termina perjudicándose. Pasa el tiempo y vos decís, ¿qué pasó de fulano? Y no, ahora juega en intermedia, ahora juega en tal lugar y ya no es el jugador que la estrella que se pensaba iba a llegar. Lastimosamente es así, por eso yo siempre a mí me llama, me dice, recomendame a una empresa, yo le digo, no, ¿y en qué club vos estás? Y yo ¿y para qué te queremos ver? Y no, pues queremos, y le digo yo, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer, dejarle en paz a tu hijo. Acá vos trabajás y que tu hijo siga jugando al fútbol y olvídate del resto. Y va a llegar el momento. Y a veces me quieren escuchar, a veces me dicen, está loco, pero los padres son los más apurados por los hijos. Increíble, ¿no? Y la realidad, eso es, Bruno, la realidad es. Sí. No, pues, Ven con tenemos una que situación volver. económica. Eso es, ese es el problema. Y que puede ser que no sea la salvación tampoco. Presidente, pero ¿tienen activado alguna suerte de blindaje de protección contra las aves rapaces que sobrevuelan los clubes? Eso es muy difícil de pronosticar ni no se salva, uno no se salva de eso, ¿verdad? Claro, porque tuvieron problemas alguna vez con Espínola, que ahora está atajando muy bien en Godoy Cruz. Sí, así mismo. El tema es Espínola es un tema muy especial, ¿verdad? No, pero digo Porque que no solo los chicos aparecen, ¿verdad? También jugadores grandes. Yo llegué a un acuerdo muy importante con él en su momento. No quiso ser, entonces hay que mirar hacia otro lado, y punto. ¿Y este chico Romero que está en Guaireña, es de Nacional todavía o no? Es de Nacional. Hay dos ahí, ¿verdad? Está González creo también, Lucas González y Fernando Romero. Bueno, jugadores importantes de la campaña guaireña. Así mismo. ¿Ellos no pueden jugar contra Nacional? No pueden jugar. Porque ahí tiene dos bajas ya guaireña.
Presidente, Danilo Santa Cruz todavía tiene contrato con ustedes. Sí, señor, él es jugador nuestro, está con nosotros. ¿Hasta cuándo tiene contrato el presidente? Y tengo que sentarme a conversar con él en el transcurso, después que termine todo esto. Porque acá me dicen que hasta julio nomás ya tiene contrato. Así mismo. Así mismo. Te vas a sentar a hablar con él. Claro. Bueno, presidente. Vamos a sentarnos, vamos a conversar. Tenemos que tener en cuenta que son porcentajes diferentes porque tenemos, con Libertad tenemos un acuerdo y Nacional tiene un acuerdo con Libertad. El 50-50, pues. Sí. Este chico que realmente a mí me gusta mucho futbolísticamente, David Fleitas. ¿Él Sí. cuándo él va a retornar? Él ya está recuperándose, está haciendo su trabajo de fisioterapia, ya está recuperando, está corriendo. Ya, perfecto. Bueno, presidente, muchos éxitos, gracias por atendernos, el abrazo, No, la por aprecio favor. siempre. Dale, gracias, saludos a todos. Gracias. Juan Carlos Galeano, presidente de Nacional. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargades de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un emprendimiento, es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad, las 24 horas, ubicación privilegiada y financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa, máximo respaldo a su inversión. Está Johnny González en contacto con nosotros, tema Olimpia, sobre la asamblea. Hay mañana asamblea en Olimpia. Ya lo saluda Johnny en segundos. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol, alcanzando premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. Es la pasión por la justicia, manteniendo el mismo formato en todas las competiciones y lograr 99% de efectividad en los protocolos sanitarios. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. En Bristol, aprovecha y compra desde la comodidad de tu hogar todo lo que necesites. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py. Contamos con delivery gratis. Haz tu pedido hoy mismo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, mañana asamblea en Olimpia. Sí, señor. Se va a hacer realidad lo que les planteaba, lo que les comunicaba, en este caso, el señor Manuel Ferreira. Te escucho bajo, Johnny. Económico de la Olimpia. A ver. Sí. Decía, se va a hacer realidad lo que les había planteado en su momento el señor Manuel Ferreira, el asesor económico de la Olimpia, de presentar en la asamblea el proyecto de fideicomiso para de esa manera ir paliando el tema económico, el tema de deuda en Olimpia. Entonces, mañana, 18 horas, en Olimpia, en la institución, ahí en Paraguno, asamblea general extraordinaria a partir de las 18 para que los socios de esa manera puedan votar, aprobar este proyecto. Y también el tema estadio, ampliación del bosque de Paraguno, a ver cuáles serían o cuáles son los proyectos que tiene la institución para que de esa manera el socio del Olimpia mañana pueda aprobar en esta asamblea general extraordinaria. Bueno, se viene entonces el cambio. El cambio, ¿eh? ¿Y será que la directiva, que los directivos van a hacer, van a seguir estrictamente las recomendaciones económicas de Ferreira Bruschetti? Esa es la gran pregunta, la gran interrogante. Porque según lo que nos dijo el economista, Olimpia tiene que bajar 40
40-50% de su presupuesto. Si es que esto ya se presenta a los asociados porque ya está aprobado por la comisión directiva. Y después los asociados son los que tienen que dar el ok o no. Tengo entendido. No, de que puedan dar el ok para hacer el fideicomiso es una cosa. Por eso yo me estaba refiriendo a lo que nos dijo la otra vez Ferreira Bruschetti, el ex ministro de Hacienda. Él pues nos dijo, Ariel, que Olimpia tiene un presupuesto de, yo le decía 1.100.000 y me dijo sí, pero en cancha $400.000 nomás es lo que se está jugando, dice. El sábado hablamos Olimpia con tiene que Ezequiel bajar, Valego. Olimpia tiene que bajar su presupuesto considerablemente, decía. Sí. Sí, lo que está citando Johnny, porque le preguntamos a Faneo también el sábado, y él, porque vos también le preguntaste también y después. jugarse por los jóvenes, digo. Claro, que... y dijo que tan rápido era muy difícil, ¿verdad? El pensamiento del dirigente que yo te dije. El dirigente era decir, no, vamos a poner 6 jóvenes y estamos en mitad de tabla porque cuesta, ¿verdad? Y después se viene la fila contra nosotros. Por eso es difícil. Eso será una transición de a poco. Pero lo que está diciendo Bruno, que Ferreira enfatizó bien, Ferreira dijo cuanto antes. Porque al decir que había solamente 400.000 dentro de la cancha, según conclusiones sacamos, hay jugadores que ganan cerca de los 100.000, Derry González, Polenta, Nico Domingo, y sumarle más que no están, que no son un capital que esté produciendo. Desde el pensamiento del economista, ¿verdad? Que está diciendo la pucha, tenemos un palo y algo, pero los que están todos los domingos son llegan a 400.000. Ese fue el pensamiento de él. Yo lo que te preguntaría, Johnny, es si es que en esta asamblea se puede dar modificaciones del estatuto, que era lo que Cardona había dado a entender, porque el tema de los números, subir o bajar, dentro de todo pasa por la gestión, pero lo que aquella vez el vicepresidente de la Olimpia nos daba a entender es cosas que están prohibidas, primero por la asamblea de la Olimpia, por los estatutos que rigen a la institución, y segundo en el marco del fútbol, que son justamente las sociedades, porque si yo tengo un pasivo, 100, 50, 30, pero me está permitido tener algunos mecanismos para generar. Lo que decía Ferreira es que es otra cosa. Podía ser, Dani, a través del fideicomiso. Cuando le preguntamos que no era ni SAECA ni SA, no podía ser porque prohíbe la APF. Él decía que podían emitir bonos en una situación especial a través del fideicomiso. Sin entrar en detalle, ¿verdad? Pero decía que claro, de las variantes esa era la que posibilitaba. Pero y ese tipo de maniobras, y ahí volvemos a lo que por ejemplo decía Ariel, si se presenta en la asamblea es porque la comisión ya aprobó. Y dentro de eso sí la asamblea va a decir, bueno, vamos a aprobar esto, porque, bueno, cualquier movimiento siempre va a generar una cuota de riesgo, que es lo que se instaló últimamente con lo que dijeron su vicepresidente y su asesor externo. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Johnny, perdón. Sí, no, iba a decir que esta directiva, al empezar a trabajar el año pasado, en septiembre, empezó a ver la parte económica. Inmediatamente contrataron con el señor Manuel Ferreira. Me imagino que al contratar un asesor es para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, rápidamente, el señor Ferreira va tirando datos o va tirando ideas y la comisión directiva acepta esta forma de meter dinero, de tratar de saldar deudas a través del fideicomiso. Y el tema de lo que consultaba Daniel Chun, si se tiene que hacer cambios en el estatuto. Acabo de consultar eso y esperamos la respuesta, porque lamentablemente no tenemos los puntos totales a tocar mañana en esta asamblea. Bueno, y en cuanto al equipo, Johnny, ¿cómo viene la mano? Porque ya Olimpia inmediatamente juega el fin de semana. Tenemos fútbol, el partido Olimpia contra 12 de octubre en el Manuel Ferreira el sábado a las 20:30. 20:30, sí señor. En el quede para un Olimpia descansado ante un 12 que va a jugar Copa Sudamericana. Ante Nacional, el equipo depende de cómo va Roque. Imagino que lo dejó tranquilo a Sergio Orteman, haber puesto a Chero Cigarribia, culminado bien con Camacho, con el Pollo Recalde, para no apurar a Roque Santa Cruz, porque es una molestia física. El que sí me parece que a esta altura está
casi fuera otra vez de este partido de Richard Ortiz, necesitaría unos días más de recuperación. Saúl, que se había retirado por una molestia en la pierna izquierda, hoy a esta altura hay que decir que está bien, que puede llegar el partido contra el 12, mientras Diego Polenta, que es la pregunta de todos, cuando vuelve necesita un poco más de trabajo físico. Bernie González la próxima semana también ya empezaría a trabajar con el grupo principal, y el equipo sería con Aguilar, Otálvaro, que jugó un gran partido, realmente el lateral derecho colombiano. Saúl, si está en perfectas condiciones, a esta altura sí, está para jugar. Antonio Alcaraz y Tito Torres. En el medio campo Alejandro Silva. Rodrigo Rojas, me queda una pequeña duda, si arranca Jordan Santa Cruz, así como contra Libertad, o los 45 minutos del campeonato de Nico Domingo convenció plenamente al técnico para ser pareja de Rodrigo Rojas. Por el sector izquierdo, Marcelo Estigarribia, adelante el Pollo Recalde junto a Néstor Camacho para el partido contra el 12 el próximo sábado 20:30 en Boca de Paraguay. Domingo va a ser titular. Por eso digo, tengo una pequeña duda, si arranca Santa Cruz o Nico Domingo, porque jugó un muy interesante partido Nicolás Domingo. Principalmente a la hora de recuperar, a la hora de ceder pase, por ejemplo, fue muy bueno. Me parece que Jordan se apuró un poco. Ya contra River lo vimos un poco apurado en algún momento del partido, y contra Libertad se vio eso, hasta el punto que comete una falta, inmediatamente Sergio Ortema le dice en su PF, prepáralo a Domingo, y ya arrancó el segundo. Sí. De hecho, contra River, el mismo jugador reconoció que se ahogó. Entiéndase, de tanta aceleración en un momento no pudo cambiar de aire y salió cerca de los 15 del segundo tiempo, ¿verdad? Sí, y en ese partido el Inter no tenía un volante como él, tuvo que ingresar Rodrigo Rojas para jugar ese partido, pero a esta altura Nicolás Domingo, que no jugó un solo partido, ni siquiera había hecho práctica fuerte, le tocó jugar y realmente demuestra que está en muy buenas condiciones. Sí. Johnny, acá me consultan si es correcto que Olimpia cedió a Independiente de Campo Grande 4 jugadores, donde el técnico es Pablo Caballero para la intermedia, dice. El arquero José González, está Jesús Rolón, excelente lateral con la zona derecha, que ya tuvo sus minutos en primera división, en Copa Paraguay también, en la época de Daniel Garnero, y me faltan 2 nombres para realmente. Olimpia va a repartir los jugadores, porque el grupo es demasiado grande, algunos van al selectivo, otros tienen que ir por varios clubes. Prometo en minutos tener la lista completa de los futbolistas de otros clubes. Bueno, perfecto, Johnny. ¿Vas a mirar la intermedia, Johnny? Por supuesto, sí, señor. Si tengo tiempo voy a ver todos los partidos, los 6 encuentros si es posible. Ah, muy bien. ¿Y cuál? Yo creo que hay que dar Mi candidato es el Deportivo San Lorenzo. Lo veo a un Nico Salcedo preparado para dirigir, y me parece que San Lorenzo es el candidato número 1. Porque ese ha de ser el campeonato más difícil de presagiar quién va a ser campeón. Difícil es la intermedia. Sí. ¿Verdad? De repente está un equipo puntero, ¿verdad? En, no sé, la mitad del campeonato y gana totalmente otro equipo. Y después pierde 2 partidos y le echa al técnico. Venía invicto. Capiatá también. Sí. Capiatá en su momento, ¿verdad? Incluso hubo protestas, de verdad, con el mismo Independiente. Que ahora se enfrentan. Es mi segundo equipo. ¿Quién? Capiatá, con Ángel Marcelo Martínez. Ángel en algún momento tiene que... con Pinti también atrás de los años. Buen trato con Ángel. Lo encontramos mucho en los supermercados. Muy bien. Atención carnicería y con Ángel, buen tipo. Pero yo voy por San Lorenzo. ¿Llegó Bruno? ¿Tenés alguna especial? A mí me da la impresión de que Independiente de Campo Grande puede también, pegar bien. Un equipo de siempre. No, aparte tiene un conocido ahí, como Pablo Caballero, que es de memoria. Sí. ¿Y vos, Ariel, tenés o no? Capiatá. Capiatá, tenés razón. ¿Y Ñu también está. ¿Y vos, Dani? No, yo. ¿Por qué todo champion nomás? Que va, él va a comentar la NFL. Yo desde el desconocimiento no me digo el tema de los pero hay pues candidatos. un gusto ahí. Yo San Lorenzo porque está nuestro amigo Chuquito Ramos, lo escucha siempre, de 8 a 8. Y después, acá está Chuquito Ramos, ¿entendés? Conmigo vinieron 3 o 4 de Libertad a la pucha. Danos quiénes fueron de Libertad. Mira, o sea... ¿Actualizaron, hermano?
Por lo visto, la política de la intermedia es llevar jugadores de primera, los que no son utilizados. En realidad al revés. Y pintan, ¿verdad? Al revés. Es la política de los equipos de primera de decir, para no caer en esa argelería de no jugar por cláusula contra mi equipo, pero ese está haciendo una gran campaña y me puede... A ver, recién ya hablamos del presidente Nacional. Contra Nacional no pueden jugar Romero y González, pero si ellos siguen haciendo una gran campaña, Guaireña le puede arruinar una campaña a Nacional. Entonces, ¿qué hacen? Y ya que este año de la intermedia tendrá muchos partidos y lo que le interesa a los equipos de primera es tenerlos en movimiento. Lo que pasa es que es difícil. Hay muchísima sesión de los equipos de primera. O sea, es difícil, claro, porque muy pocos jugadores. ¿Vos te acuerdas cuando Recanati hizo un pacto con Trinidense? Que no quería ir ningún jugador Olimpia Trinidense. Pues el jugador no quiere descender. Me está contando Pablo Herrero recién la situación de un jugador experimentado que dijo una gran verdad, ¿verdad? Dice que él estuvo esperando hasta el último momento. No voy a decir por respeto el nombre, pero muy experimentado y fue figura en su momento. Estuvo esperando hasta el último momento una oferta de un club de primera. Porque dice, si ficho por una intermedia, ya no vuelvo más. Y tiene razón, son muy pocos lo que un club, y más cuando tenés experiencia, que un club de primera contrata a uno de intermedia. Entonces hay muchos chicos que tampoco quieren ir, por más que yo me acuerdo los Recanati incluso le respetaba el sueldo. Ronaldo Martínez, me dicen por ejemplo de Libertad, está en Atirá. Tobías Vargas es el arquero titular en Independiente, colabora Johnny. Gerardo me cuenta lo de Ronaldo Martínez. No, vamos a tener un lindo acá está ¿En San serio? Lorenzo. Jesús Amarilla, el único que conozco, sí lo conocemos de Libertad. Él jugó en la primera Libertad. Sí. Ezequiel Alfonso y Andrés Mierno. Alfonso extremo, Andrés Mier extremo, Jesús Amarilla delantero, sí, lo vimos en la primera Libertad, solo que fueron a San Lorenzo. Trinidense, sí, apoyo de arriba, sí. Mira que Trinidense es uno de los pocos que bancó algunos sueldos el año pasado. Acá me dicen que muchos de los clubes también se desprenden de sus jugadores y los llevan a intermedia para no pagar sueldo. No, pero eso ya es... Porque a ella le tienen que pagar el equipo de la intermedia, pues. Pero estos equipos tipo lo que citaba Johnny, Federico, Olimpia, Sí. Libertad, no, o sea, son más... Claro, Guaraní en un momento nutrió a Fulgencio Yegros, porque ahí estaba Carlos Acosta, cuando había buena relación todavía con... de hecho, hay un par de jugadores de Guaraní que jugaron en Marín fue uno, jugó en Yegros en la intermedia. El Cerro Porteño en algún momento a 12 de octubre de Itagua, también. Con Independiente mismo, luego en algún momento Sí. Cerro tuvo una especie de gerencia. Jordan pasó de Cerro a Independiente. Claro, Jordan Santa Cruz. De Cerro Independiente, no, claro, y después cuando estaban en primera, ni hablarlo de Seba Ferreira, que habrá sido para Olimpia el mejor préstamo, ¿verdad? Porque lo vendió gracias a lo que hizo en Independiente. Después prestó otro 9 a Independiente Olimpia. ¿Quién fue, Johnny? Amaguino González. No, otro 9. O a un club de intermedia. Uno de los que había aparecido en la Copa Paraguay. El chico que se rompió los ligamentos. Claro, Morínigo. Morínigo, Sí, exactamente. No, por eso, o sea, lo que hasta hace algunos años se estilaba a los equipos de la misma división y además, sumarle que por ahora no hay fútbol de inferiores. A lo que hace rato Bruno le preguntaba al presidente nacional este tema de la guerra por los chicos y analizábamos que mucho también tiene que ver que no hay torneo. Al no haber torneo, el selectivo es una especie de un monstruo de 20 cabezas. Entonces los clubes también dicen, yo tengo acá juveniles, no los voy a meter a todos en el selectivo, entonces prefiero ceder en un torneo que además va a tener muchísimo estímulo deportivo porque 3 clasifican de forma directa a la primera y uno inclusive va a la Sudamericana el próximo año. Y Julián Benítez debuta en intermedia. Va a estar en Resistencia. Claro, Julián Después de Martínez. un gran recorrido por club de primera, debuta Y Fidencio en intermedia. Fidencio Viedo en el 3 de febrero. Estaba resaltando en las redes sociales la cancha del Antonio Aranda, del 3 de febrero. Sí. Él ya había jugado allí, ¿no? Antes de Él su jugó, carrera, claro, vino sí. Después a Libertad, Sol De hecho, él es de la zona, Claro, él de Alto Paraná. Bueno, Johnny, quedamos por acá. Muchas gracias. Perfecto, gracias señor. Adiós. Ahí está Johnny con toda la información de Olimpia.
Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. Llegaron las ofertas a Inverfin, realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril. Vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphone, muebles, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp al 0981 28 88 28. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Hay que reconocer que Olimpia ha hecho una excelente gestión en la obtención de ingresos de sponsor. Olimpia está más o menos en el orden de los 6,5 millones de dólares de ingresos anuales en contratos de sponsoreo, que son muy importantes para el club, y yo creo que en ese sentido deben haber pocos otros clubes que tengan ese nivel de ingresos. Entonces, la idea es, contra estas garantías que podemos generar, empezar a diseñar un esquema de bonos donde haya gente que quiera invertir en el fútbol como una inversión diversificada dentro de su portafolio de inversiones. Puede ser que yo tenga invertido tal vez en CDAs, en bonos que se emiten vía bolsa, en acciones industriales, etcétera, etcétera. Y esto le va a permitir a un inversor tener también una pata metida en el fútbol con una rentabilidad bastante más razonable, porque obviamente es percibido el negocio del fútbol como un negocio más riesgoso. Y te pongo el ejemplo de que si vos invertís en el pase de un jugador de fútbol, ese jugador de fútbol el día de mañana se puede lesionar, y esa lesión podría realmente afectar tu inversión, ¿verdad? Pero sin embargo... Manuel, acá me están diciendo que la FIFA prohíbe utilizar como activos los derechos federativos de un jugador. Sí, por eso esa no es la parte sustancial de la inversión, ¿verdad? En realidad lo que hubo es en el año 2017 una transformación bastante importante en el sistema, donde anteriormente uno podía separar los derechos económicos y los derechos federativos de un jugador. Hoy ya no lo puede hacer. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos apostando básicamente a que dentro del fideicomiso lo que se pueda hacer sea que... Bueno, esto decía Ferreira Bruschetti, nuevo asesor del Club Olimpia en cuestiones económicas. Oscar, oyente, me dice: Sebastián Arce se fue de Olimpia a General Caballero de Mallorquín. Vi que estaban publicando lo de General Caballero de Mallorquín de nuestro amigo Aldama, Ariel, doctor Julio César Aldama, sí. Sí. El estadio totalmente hermoseado. Los estadios lindos, ¿eh? No, pero hicieron una refacción ahora, sí. Federico, un estadio quedó muy... Yo, de la foto que vi, ya había sido noticia porque Libertad había ido a jugar un partido de Copa Paraguay allí. O sea, te estoy hablando de hace 2 años. ¿Quién fue otro jugador que... A Bruno le pasaron Arce? Hay otro jugador que... La otra vez cuando estábamos hablando de las promesas que no fueron, me dijeron, ahora fue a General Caballero de Mallorquín. Acá me pasaron un nombre también, te digo. Había un jugador de Cerro. Sí. Me parece que es uno de los Bobadilla. Jonathan Valiente puede ser el de Libertad. Sí, puede ser. Y ahora se fue a jugar a un equipo de ascenso, te digo, a Fernando de la Mora. Fernando. Jonathan Valiente, el jugador de Libertad. Héctor Bobadilla, ahí está. Puede ser, ahí está. Se fue que era de Cerro. Y que pintaba como una figura prominente. Fue también a General Caballero de Mallorquín. Con respecto a las mejoras, Bruno me decía el doctor Julio... fue a Mallorquín, dice Gerardo. A jugar la Copa Paraguay. Sí. No, también. Los dos fueron. Me comentaba el doctor Julio Aldama en cuanto a las mejoras que están buscando ampliar a 10.000, están levantando una tribuna, también construyeron una suerte de complejo para que el plantel pueda hospedarse allí, una suerte de concentración, y además también ya levantaron las torres para iluminar en breve el estadio. Así es que hay obras edilicias que son muy significativas en ese club. Está General Díaz también, ¿eh?
Después de muchos General años. Díaz. Acá me cierto. dice Matías que se fue Juanqui Ferreira, mediocampista de Olimpia, General Díaz. ¿Y quién es el otro descendido? Que va a estar ahora... ¿Capiatá? Capiatá y General Díaz, che, después de mucho tiempo. Creo que los dos subieron en mismo forma año. simultánea. El mismo año. Los dos tuvieron la Sudamericana histórica. No, pero Capiatá bajó el año San anterior. Lorenzo y- San Lorenzo Claro, San y- Lorenzo y claro. General Díaz, ahí está, ahí está. San Lorenzo con Tiburón. Claro, y Capiatá no jugó, ¿verdad? Porque no hubo disputa. Capiatá había descendido el año antepasado. Pero no jugó, pues. Y no jugó Porque porque no hubo otro torneo. no hubo torneo. Ahí y- la confusión. Claro, inclusive se mencionaba que su estadio podía ser uno de los utilizados en la peor época de la pandemia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mejor dicho, en la primera etapa de la pandemia, porque era muy espaciado y todas esas cuestiones. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Mato Tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Rodi Ferreira, por ejemplo, debería jugar en la intermedia porque ya nos fichó por un equipo de primera, me dice Luis María. Un saludo desde los Estados Unidos. Doctor Romero, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Un gusto escucharte. Gracias, doctor, por estar al aire, como siempre, por darnos tu tiempo. Quería preguntarte puntualmente sobre los lesionados en Olimpia y arranco con Roque Santa Cruz, doctor. ¿Cómo está él? Roque Santa Cruz tuvo una lesión grado 1 a nivel muscular, ¿verdad? Y está en plena recuperación. Para el siguiente encuentro realmente llegaríamos muy justos, o sea, lo más probable es que no esté todavía a consideración. Ah, no va a estar todavía. ¿Y cuándo podría estar el doctor? Para el siguiente encuentro. Ah, o sea, el siguiente fin de semana. Así mismo, Bruno. Ah, ya. El caso de Derly González. Derly González se hizo, ahora la evaluación hizo cinética, que es una evaluación que mide las fuerzas de los diferentes grupos musculares para a través de eso ver qué déficit tiene todavía, corregir eso para conseguir una biomecánica ideal para la competencia y ahí ya estaría a disposición también del cuerpo técnico entrenando con el grupo. Uh-huh. Doctor, ¿y el caso de Richard Ortiz? Igual que Roque, las mismas condiciones. Ah, o sea, también podría retornar en 2 semanas. Así mismo, Bruno. Ya. ¿Y Polenta? Polenta está entrenando normal. Ah, él está a las órdenes del técnico. Sí, señor. Uh-huh. ¿Y Saúl Salcedo? Bien, Saúl muy bien, salió por precaución en el partido pasado. Antes del partido contra Libertad él había tenido una pequeña molestia en los posteriores, ¿verdad? El muslo derecho. Se hizo el tratamiento de rigor, los controlamos todos, llegamos muy bien para el partido. Y como fue un partido bastante intenso en cuanto a lo físico, ¿verdad? Se optó por retirarlo en un momento dado del partido para evitar justamente que exponerlo justamente otra vez, ¿verdad? Y que no resienta. Terminó bien el partido, ¿verdad? Se retiró antes por precaución y bueno, ahora está sin molestia y está trabajando normal. Que muchos lesionados tiene Olimpia. Mira, continúa la lista, doctor. El caso de Walter González, por ejemplo. Walter está entrenando ya en forma normal con el grupo, ¿verdad? Mejoró bastante. Él tuvo un traumatismo en la columna, ¿verdad? Y ya está revirtiendo las molestias que generó este traumatismo. Perfecto. ¿Quién me falta? Rolón. Rolón, Carlos Rolón. Cáceres. Y Cáceres también, Luis Fernando Cáceres. Carlos Rolón está entrenando normal. Él había tenido, la semana anterior, había tenido una sinovitis de rodilla que revirtió totalmente cerca del fin de semana. Como ya llegamos muy justo al partido, entonces él no pudo ser considerado, ¿verdad? Pero para esta semana él ya está activando en forma plena y a disposición del cuerpo técnico. Luis Cáceres
tiene una molestia en el pie, una inflamación crónica, ¿verdad? Que aprovechamos para hacer algunos tratamientos especiales. Entonces lo separamos unos días, le dimos reposo, hicimos otro tratamiento, ¿verdad? Específicamente se llaman ondas de choque. Y bueno, está revirtiendo el cuadro y yo creo que mañana él ya estaría entrenando en forma normal con el grupo nuevamente. Está Ergas también, el famoso lateral izquierdo. Ergas, Sí, ¿cómo está? Ergas se había operado, ¿verdad? Él está evolucionando muy favorablemente y para el periodo en el cual se encuentra en tiempo, ¿verdad? A partir de la cirugía, evolucionó muy bien, pero le falta todavía completar el periodo de rehabilitación como para volver a estar a disposición. ¿Y Brian Ojeda? Brian Ojeda está entrenando en forma separada, ¿verdad? Con intensidad de competencia ya incluso, pero por una cuestión de que ese tejido óseo tiene que consolidar, todavía debemos respetar este periodo de no ponerlo a disposición del técnico porque no va a poder todavía competir, ¿verdad? Sí está entrenando bien él, con buena intensidad, con buen volumen de trabajo físico. Y bueno, yo creo que en 2 semanas más le vamos a hacer un estudio otra vez tomográfico. Ahí vamos a ver si es que evolucionó esto como nosotros queríamos. Y a partir de ahí, con un protector especial, seguramente ya va a intensificar todos los trabajos como para que en 2 semanas más a partir de ahí pueda estar ya a disposición. Doctor, comprendiendo que no todas las lesiones son siquiera similares y descarto las últimas consultas de lo que tienen vieja data, tipo Ergas, Ojeda, ¿fue una mera coincidencia o algo tuvo que ver esta mini pausa en materia de actividades, esta seguidilla de jugadores que no estuvieron disponibles para el último fin de semana o, como bien decías, otros quienes tampoco van a estar para el partido contra el 12 y recién retornarían para Villarrica? No, realmente la lesión más frecuente en el fútbol son las lesiones musculares, ¿verdad? Entonces son las lesiones que nosotros prácticamente le damos más consideración, ¿verdad? Nosotros en todo este periodo tuvimos 3 casos de lesiones musculares en esta última semana, ¿verdad? Veníamos manteniendo un promedio entre 5.5 a 7% de lesiones musculares por periodo, ¿verdad? Y ahora subió a 13%. No es también que haya aumentado muchísimo. Las demás lesiones fueron de tipo traumática, ¿verdad? Entonces vienen a sumar también la cantidad de jugadores que no van a estar a disposición, pero no tienen relación con cuadros musculares. Son, digamos, eventos accidentales de tipo traumático. Gracias, doctor, muy amable, muy gentil por todas tus explicaciones y tu tiempo. Cuando guste, Bruno. Gracias, doctor. El doctor Romero, médico del Club Olimpia. Miguel Romero charlando con nosotros. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en televisores y mucho más. Además, lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: TV LG Smart de 32 pulgadas HD precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, atiendan. Hoy tenemos Liga de Campeones, cuartos de final, partido de ida. Manchester City Dortmund, 3 de la tarde. Real Madrid Liverpool, 3 de la tarde. Fase previa Copa Libertadores, encuentro de ida 20:30, San Lorenzo Almagro Santos.
Este es para sentarse a ver, hermano querido. Y 12 de octubre, claro, Ojalá que Nacional. arranquen los Romeros. No, es que, mira, vos tenés acá para encadenar a las 3 de la tarde, o ves Real Madrid, Liverpool o Manchester City, Dortmund. Termina eso y vas a la Sudamericana Nacional 12 de octubre 18-15. Termina Nacional 12 de octubre y enganchás 20-30 con el partido San Lorenzo Santos. Partido de ida. El que gana esta serie va a la fase de grupos. Santos último finalista. Sí. Y vi que hoy... Ángel Romero figura, lo que decía Ariel, como titular. Y por eso vi que Globo sacó del archivo una frase que Ángel Romero había dicho contra Santos cuando él jugaba por Corinthians. ¿Te acordás? Dijo, equipo pequeño. Equipo pequeño de San Mira Pablo. cómo están festejando. Y dijeron, ahí vuelve otra vez uno de los verdugos del Santos, pero... La verdad que sí, si no Romero... De las cuatro series, esta es la más atractiva. Sí, ninguna duda. Sí. Este Di Santo es conocido. Él tuvo mucho tiempo afuera. En Inglaterra estuvo. Pero este En partido, Chelsea. este partido campeonato local... o sea, Digo, Ariel, respecto a lo que dicen muchos hinchas argentinos, que si le saca a los Romeros no tiene nada a San Lorenzo. Y realmente está un Tronjaski, conozco a Donati y a Braguieri y a Pitón, que es un lateral medio discretito, pero al resto no tiene mucha luz adelante para prescindir de los mellizos. Viendo y que esté metido en medio de tantos partidos de gran nivel, tanto de Europa como acá en América, este partido de tinte campeonato local, pero de Sudamericana, dada lo que está en juego, yo creo que los muchachos van a sacar los ojos. Eso no va a ser un partido que hay, güey. ¿Cuál? El Nacional 12. Nacional 12. Es para... Aparte 12 no salía a buscar. Sí. La otra vez Faridía se enojó porque 12 se defendía. Cierto, Sí. cierto. Va a salir a buscar si tiene el gol de visitante. Y cuando Bruno le preguntó al presidente nacional, dijo, hoy es la final. Sí. O sea, vamos a ir a los detalles después, Pero- por favor. ¿Qué prepara Nacional y qué prepara 12 de octubre? Doctor Julio Aldama, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes Bruno, buenas tardes a Ariel, a Dani, a Federico, un placer. Gracias, doctor. Contanos, por favor, estábamos charlando de la división intermedia y, bueno, cada refuerzo que estábamos mencionando, después los técnicos, los clubes hermosearon sus escenarios. Vi unas imágenes del Club León Mallorquín, Juan León Mallorquín, del General Caballero hablamos. ¿Ustedes hicieron una inversión importante ahí, presidente? Sí, Bruno, estamos haciendo una inversión en estructura edilicia, ¿verdad? Ampliamos la capacidad del aforo del estadio, construyendo una bandeja hacia el sector sur para 2.500 personas más, sumando a lo que ya tenemos, ¿verdad? Actualmente hemos construido un par de vestuarios más, con lo que totalizamos 4 vestuarios, pensando ya en la Copa Paraguay, Dios mediante, y estamos mejorando. Plantamos ya las columnas para la futura lumínica y sí, estamos trabajando en ese frente de construcciones, Bruno, gracias a Dios, con la ayuda también de la APF, que tengo que recalcar, ¿verdad? Ayuda también de la Secretaría Nacional de Deportes, la municipalidad también de mi pueblo y gracias a Dios estamos creciendo un poquito en ese aspecto también, Bruno. Doctor, una consulta. El tema de los refuerzos, jugadores, ¿quiénes de los que conocemos ya en primera división están en el equipo para competir ya desde este fin de semana? Y le tenemos a Gustavo Arévalos, el arquero, que ya estuvo en primera división. Después le tenemos otros jugadores que ya han jugado. Luis Mato, que estuvo en Luqueño, por ejemplo, ¿verdad? Fernando Benítez también, que estuvo en Luqueño. Después algunos jugadores que hemos incorporado ahora del Club Cerro Porteño, como el caso de Héctor Bobadilla, de Claudio Figueredo, un lateral derecho, y del Olimpia Sebastián Arce. Son jugadores, sí, aparte del plantel base que nosotros venimos manteniendo desde hace 3-4 años más o menos, ¿verdad? En el caso de esto te pregunto porque estábamos acá justamente hablando de la situación. En el caso de un equipo de intermedia que presta de un equipo de primera división, ¿se hace cargo del sueldo íntegramente o el club de primera le paga una parte? ¿Cómo hace normalmente? Y depende mucho de las negociaciones, Bruno. En este caso nosotros asumimos
salarios de los jugadores de Cerro Porteño, ¿verdad? Y del Olimpia. Pero lo hacen íntegramente. Íntegramente, Bruno, sí, señor. Pero más o menos esa es la tendencia, presidente. Y yo creería que sí, ¿verdad? No sé, dependerá seguramente también de la negociación de cada club, ¿verdad? Pero en nuestro caso, Bruno, tenemos un petit problema de la distancia y nos cuesta mucho más a nosotros, ¿verdad? Tentarle al jugador mismo para poder llevarlo a nuestra institución. Muy tepio la butala Juan León Mallorquín, presidente. Y cerca de Ciudad del Este, Bruno, a 260 kilómetros de la capital, por la ruta 2, son 3 horas y piquito de viaje. Hoy día con la doble vía ya se hace un poco más rápido, así que una distancia considerable, ¿verdad? Pero... Doctor, ¿tenés algún conocimiento de la posibilidad de un hisopado aleatorio en la intermedia? No, la verdad, los casos puntuales o los jugadores que tengan sintomatología, seguramente, ¿verdad? Pero no tenemos, en el protocolo no figura eso. No figura. ¿Ustedes ya tuvieron caso en esta época de práctica? Gracias a Dios, Ariel, hasta ahora, y toco madera, no hemos tenido ningún caso, por suerte, gracias a Dios. La verdad que realmente me siento demasiado contento con mi plantel de jugadores que se han portado muy profesionalmente, ¿verdad? Se cuidan al máximo, nosotros también les exigimos. Aparte de nuestra comunidad, es una comunidad no muy grande, ¿verdad? Los jugadores viven a 1 o 2 cuadras de la cancha, así que no tienen... Y es una comunidad que no tiene mucho, digamos, muchas cosas en donde puedan aglomerarse, ¿verdad? Y es una comunidad chica en donde nos conocemos todos y todos los muchachos se cuidan el doble, ¿verdad? Sí. Acá me dice Marcelo Báez, lateral, me dice Jerry. Marcelo Báez, sí, me olvidé de Marcelito, que también está como refuerzo para el Club General Caballero de este año. Gracias, doctor. Éxitos, muy amable. Gracias, Bruno. Un abrazo, saludos. El doctor Julio Aldama, presidente del General Caballero de Juan León Mallorquín. Hacia la zona Alto Paraná está este club, entonces. Muy lindo estadio. Y la televisación de 6 partidos va a tener la intermedia esta temporada. ¿Por qué hacer un máster en finanzas en Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy, más que nunca, debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el sabio de España. Initiative Escuela de Negocios. Evoluciona tu futuro. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30,000 colores. Y ahora, con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. 12:43, ¿por dónde anda Juanma? Está en el circuito. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué pasó con la conferencia de Robert Morales? ¿Se hizo o no al final? No, va a ser mañana. Mañana va a ser. Sí, el goleador que tiene Cerro Porteño en este campeonato va a hablar a través de la plataforma digital Zoom al mediodía, puntualmente a las 12. Entonces vamos a tener la conferencia de prensa de Robert Morales, el futbolista sensación en Cerro Porteño que anda de racha y que ya está levantando las antenitas de varios clubes del exterior. Bueno, ¿cómo está Cerro? ¿Cómo están las cosas ahí en el Ciclón? Ayer debatimos lo del tema Chiqui Arce, el mensaje que tiró al final, ¿verdad? Sí. Juega Cerro ahora contra Luqueño en el Feliciano Cáceres el domingo a las 18:15. Sí, hoy vuelve a los entrenamientos el plantel principal de Cerro Porteño. Durante toda la semana va a trabajar en el mismo horario. A las 17 horas está programada
la práctica de esta tarde, de hoy hasta el viernes en el mismo horario, en Barrio Obrero. Generalmente cuando el partido es domingo, jueves, es el entrenamiento de fútbol, así que vamos a ir viendo cómo se desarrolla esta semana los entrenamientos en el equipo azulgrana. Alberto Espínola, decía Francisco Arce en conferencia de prensa después del partido ante Sol América, que viene cumpliendo ya la parte final de su recuperación, trabajos de fisioterapia también ya combinados con trabajos en campo, junto con uno de los fisioterapeutas, con relación al lateral derecho de Cerro Porteño, que había salido lesionado en el partido ante Guaraní tras sufrir una rotura fibrilar en el muslo izquierdo. Después, la situación de Luis Vargas, que ayer comentábamos ya por la tarde. Tuvimos el reporte médico oficial del Departamento Médico de Cerro Porteño. Luis Vargas presenta una pequeña fractura en el pie. Permanecerá de reposo y tratamiento en fisioterapia. Aproximadamente una semana va a realizar este tipo de trabajos, el lateral izquierdo de Cerro Porteño, y después volverá a ser evaluado. Según las informaciones que recibimos, esa pequeña fractura corresponde al quinto metatarsiano. Ayer comentábamos con Federico que es una lesión, por ejemplo, que la sufrió Neymar y que lo llevó a estar mucho tiempo fuera de los campos. Algunas incluso requieren cirugía para corregir esa fractura en esa zona del pie. Carlos Rolón, también aquí en nuestro fútbol, recuerdo estando en Olimpia, sufrió esa lesión y le llevó algún tiempo, así que habrá que ver. César Benítez en Cerro en su momento, porque es muy complicada, Carlos Bonet en Cerro también. La más famosa a nivel mundial y más por la época fue en el 2002 de David Beckham, y que había sufrido en un partido de Champions, justo lo había tocado un argentino, Aldo Ducher. Y él llega con los justos mundial, ¿verdad? Llega justito para el partido contra Argentina. Que le hace gol de penal y juega gran partido, sí, pero realmente cuando ayer decía el diagnóstico una semana y vos después hablabas de qué tipo de lesión, eso puede llevar hasta meses, Juanma. Sí, depende, porque así como lo comentábamos, Federico, la lesión el dolor parece pasar, ya no siente nada el futbolista, pero entra al campo, hace un movimiento en falso o al momento de patear la pelota siente de vuelta, eso se rompe, es muy frágil. Entonces ahí de vuelta, revisar, hacer los estudios, fisioterapia, y es incómoda esa lesión, al menos los futbolistas que la sufrieron parecía recuperarse y después recaían nuevamente. Bueno, ¿y cuál sería la formación de Cerro? Con esto prácticamente se confirma el retorno de Santiago Arzamendia como lateral izquierdo en la defensa, en reemplazo de Luis Vargas, el lesionado. Habrá que ver cuánto tiempo más, cómo va evolucionando Luisito Vargas de esta lesión que sufrió. Después, como lateral derecho, me parece que si Alberto Espínola está recuperado, si tiene al menos la misma recuperación de Arzamendia, va a ir al banco, si tenemos en cuenta la decisión que tomó Chiqui con Arzamendia. Pero habrá que ver cómo se va recuperando Alberto Espínola, si recupera la titularidad o repite Enzo Jiménez allí como lateral derecho. Después en el medio campo habrá que ver si convenció lo de Mateus, habrá que ver el rival, el tipo de cancha también, y qué decide Francisco Arce, si prefiere utilizarlo a Enzo Jiménez allí como volante por derecha o arranca de vuelta el brasileño, que me parece tuvo su partido con mayor actividad el pasado contra Sol América. Después el resto difícilmente lo modifique Francisco Arce, salvo alguna lesión. No hay problemas de tarjetas amarillas. Matías Villasanti llegó a la cuarta tarjeta amarilla el domingo ante Sol América, está en capilla, pero todavía habilitado para jugar el partido contra Sportivo Luqueño. Miguel Martínez, allí habrá que ver el lateral derecho, entre Alberto Espínola, Enzo Jiménez o Marcos Cáceres, los centrales Patiño, Pulpito Duarte, Santiago Arzamendia va a volver a ser titular, como volante por derecha entre Enzo y Mateus, Villasanti, Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Robert Morales y Mauro Bocelli, el probable equipo de Cerro Porteño. Bueno, está clarísimo. El tema de lo que charlábamos, Juanma, la conferencia de prensa donde Chiqui Arce en algún momento fue picante en la recta final de la conferencia, decía, nos miran, pareciera ser como que fuéramos los últimos de la tabla de posiciones del campeonato, ¿verdad? Este modo de trabajar, de preguntar, o tiró un mensaje, o ya estaba, yo con razón también estaría
la misma situación de Chiqui Arce, ¿verdad? Porque se repiten las preguntas o a veces ya él hizo un análisis sobre algo y vuelve a hacerse esa pregunta. Pues lastimosamente el sistema, el modo COVID está pasándole factura a los cronistas y también al humor de los técnicos, ¿verdad? Que tienen que ir respondiendo preguntas. ¿Cómo lees todo esto? A ver, con relación a las preguntas de los colegas, al menos al comienzo sí se repetía mucho. En los últimos partidos ya, al menos a mí generalmente me toca ir solo a los partidos de Cerro como cronista, y ya los muchachos cuidan más ese tipo de cosas, pero evidentemente no es nada en contra de la APF ni en contra de los oficiales de medios que van y se encargan de la conferencia de prensa, pero obviamente no va a ser lo mismo preguntarle allí de frente al tomar el micrófono y darle el tono que uno desea, al contexto que uno desea, a enviar una pregunta escrita por mensaje. Evidentemente nunca va a ser la misma, al menos de manera particular es algo que me gustaría se pueda volver, ¿verdad? Que se retorne a las conferencias presenciales, aquellos clubes al menos que tienen la infraestructura correspondiente, con el distanciamiento necesario y todo lo demás, todo para cumplir con el protocolo sanitario. Me parece que sería bueno estar de vuelta o tener conferencias presenciales. O al menos, no sé, vía Zoom. Mañana, por ejemplo, lo de Robert Morales es diferente, porque uno le pregunta y le da el contexto necesario. Cuando es escrito me parece que se pierde un poco la esencia y aparte tampoco, a nosotros nos habilitan el tiempo de preguntas cuando a los 40 minutos del segundo tiempo. Imagínate, el partido contra Guaraní, por ejemplo, de Cerro, y contra Sol América, los dos el partido no estaba definido, y uno tiene que estar atento al partido, escribir tu pregunta, estar atento a la transmisión, y entonces uno a veces pregunta lo primero que se le viene y entonces ahí se pierde un poco el contexto. Bueno, perfecto, Juanma, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. 12:52. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de berecina ligeramente picantes y el choriqueso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces como la miel de la caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. ¿Cuál es el equipo que futbolísticamente más les convence? ¿O hay más de uno? Después estamos con los detalles, por favor, de Nacional 12 de octubre. De Guaireña, que juega el jueves. Sí, contra River. River ganó el partido de ida 2-1 y el Nacional 12 de octubre terminó 0-0. 0-0. Hoy juega Nacional de local y ojo que la localía vale y mucho en caso de empate y con goles. Perjudica. O sea, acá la localía perjudica porque no sos local, duelo entre dos equipos que tampoco usufructúan su estadio, ni hablar del tema del público, y al haber sido 0-0 la ida, este es un partido donde el gol del 12 vale más que el gol de Nacional, por ende cualquier empate con goles va a clasificar al equipo itagüeño. Y para completar lo que fue el disparador al inicio del programa, y también charlábamos con el presidente de Nacional, aunque suene paradójico, para las pretensiones de un equipo como Nacional, que es uno de los equipos que mejor fútbol ha desplegado en la primera rueda, y completando lo de que fue el partido contra Guaraní, si Nacional mira solamente el campeonato, le vendría mal clasificar, porque hay que contarle a la gente que la fase de grupos de la Sudamericana se juega a la par de la fase de grupos de la Libertadores, y si Nacional
la primera vez que tuvo que hacer rotación, Rorro guardó a los 11 titulares en un partido donde si ganaba iba a ser único puntero del torneo. Venía de ganarle a Cerro y a Olimpia de gran forma. Y dijo, no, ¿de qué me sirve una punta momentánea? Mientras que 3 días después voy a jugar la ida contra 12 de octubre. Y en el tema económico, viste que se dice mucho, no, pero acá está en juego $900,000, que es casi la suma que te da la televisión por el año en permanencia en primera división. A los clubes le es más manejable el dinero de la televisión, pero a los planteles lo que les motiva es la bolsa. Porque anda a decirle a los planteles, no, pero acá vos por ser equipo de primera tenés $1.100.000, pero si eso es casi de forma mensual y los planteles se van renovando, mientras que la bolsa de la Sudamericana es, ganamos hoy y hay un porcentaje que ya está asegurado, o sea, siempre y cuando se pague todo, hay no, del equipo pero, que no, por eso te digo, arrastra, fíjate en los planteles, hoy vos ves, el equipo del 12 de octubre es un equipo copero. Generalmente las primeras bolsas se pagan. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, después las últimas ya si queda eliminado, ya la última es más complicada, ¿verdad? Pero las primeras se pagan y es mucha plata. Sí, para el grupo encima son Nacional un poco menos, pero 12 y River tiene una cantidad de veteranos que deben estar esperando mitad y mitad, porque son gente que ganó cosas, también está la gloria, ¿verdad? De seguir un torneo internacional, pero un poco más de dinero no viene mal para Topo, para Paulo, para Núñez, para Ceballos. Para ellos, Federico, ese tema, pero no, vos sabés lo que puede significar el estigma de descender, no. Pues ¿te acuerdas que cuando hablamos te decía, mira que yo soy la teoría de estos planteles que tienen jugadores muy veteranos? Todo bien con el día a día, pero hay otra motivación cuando jugás partidos. Y los propios técnicos. La otra vez me comentaba alguien que está dentro del fútbol que hoy en día, ya una regla general, en algún momento eran algunos, todos los técnicos tienen premio doble. Todos los técnicos de primera. Ya sea a nivel local como internacional. Entonces imagínate también que están persiguiendo quienes dirigen allí, ¿verdad? Mira hasta qué punto o detalle que uno podría decir, no, pero ¿qué tiene que ver? Ya que voy a hablar del tema de los técnicos. Sí. Hasta se visten diferente cuando su partido es televisado. El saco aparece que a nivel local no a nivel local remera, algún buzo, y cuando es partido internacional no es así. Hasta Garnero se ponía el saco, que no es paraguayo. Pero otra vez a Pedro Sarabia bien trajeado. Es la gala, ¿verdad? Afuera es la gala. Claro. No, por eso. Está también ese detalle. Es todo. Y más ahora con el nuevo formato. Claro. Que hasta te puede... A ver, si Landaida, por ejemplo, está condicionado por los resultados en River. Si llega a dar un golpe contra Guaireña, mantiene la ventaja, pasa adelante. Imagínate Ortega, como estaba hablando otra vez, recibiendo el dinero ese, el plantel se reivindica, el descenso recién se da a fin de año. Estamos lejano todavía, entonces es una tabla salvadora. Esta semana es importantísima para los 4 equipos. Para los 4 equipos. Y por eso te decía que en el caso puntual de Nacional y Guaireña, que son los que están arriba en el torneo local, suena contradictorio, pero le vendría mal clasificar en función al torneo. Porque van a tener 6 fechas donde van a tener que ir rotando. ¿Por qué no meto a Libertad, que mínimo tiene Sudamericana? Libertad tiene un plantel profundo. Nacional no, Guaireña tampoco. Entonces, desde esa realidad, al dirigente le interesa más la permanencia por cómo es la bolsa y cómo ingresa, mientras que a los planteles le interesa más este tema de los montos a corto plazo y también la exposición a nivel internacional, porque si hoy clasificas, mínimo te aseguras partidos internacionales, que en el caso de algunos va a ser la primera vez. La vez pasada, por ejemplo, el presidente Guaireña decía que ellos se ilusionan con el tema de viajar en avión, ir a jugar a otro país, algo que de una institución modelo, pero que tiene corta vida. Por eso está un poco esa cuestión. Guaireña. Claro. Imagínate que el otro como Galeano, que si no puede viajar en avión, mejor. Claro. Porque la ruta ideal para un equipo es la que le tocó a Nacional cuando fue finalista de la Copa Libertadores. Jugó octavo de final contra Vélez, cuarto de final contra Arsenal,
Defensor de Montevideo jugó semi y final contra... No salió del Río de la Plata, imagínate. No. Los gastos... Buenos Aires, Montevideo. Buenos Aires, Montevideo. Esa es la ruta ideal para un equipo, ¿verdad? Pero después te toca como a Luqueño, por ejemplo, primera fase de Venezuela ya. Ahí ya La semifinal de la Sudamericana, todo era Colombia. Y ella dejó secuela en Luqueño, porque cuando eso, Rivera fue uno de los adelantados de conseguir premio doble. Y al final él terminaba ganando más que los jugadores en el desglose. Ahí se produjo una ruptura, me acuerdo, los jugadores, Sí. el técnico, No, y esa campaña, dirigentes. esa campaña era tan curiosa porque se había arreglado el famoso, o sea, el porcentaje luego de sacar Lo del vuelo. todos los gatos, sí. Y cuando veíamos, pero este vuelo es inhumano, hacen Sí. 3 escalas, y los jugadores decían, no, nosotros Sí. pedimos eso porque charter iba a ser más caro. Sí, iban primero a Panamá, después venían por Colombia, ¿no? Pero los jugadores pidieron porque era más barato, pues. Estamos con Troadio Duarte. Troadio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo cordial para ustedes y bastante bien, gracias a Dios. Troadio, acá, mira, un debate bastante acalorado y muy interesante, porque le decía a mi compañero, quedan 8 partidos. Sí. Y yo le dije, puse el ejemplo, vendría a ser una especie de formato de Copa del Mundo, ¿verdad? Son 7 finales en la Copa del Mundo. Y acá son 8 finales. Y acá me saltaron, no, que no es así, que Guaireña tiene la Sudamericana, va a depender mucho de eso. Después el potencial de los otros equipos, de los grandes, el plantel de Libertad, de Olimpia, de Cerro. Y vos sabés que para Nacional y para Guaireña, me parece que no es un sueño imposible este campeonato debido a esto que te estoy diciendo, los 8 partidos, 8 finales, y el hecho de que ustedes estén en la punta y que Nacional esté a un punto, algo que nosotros hace muchísimo tiempo, en el 96 se instauró el sistema de apertura-clausura. Yo no recuerdo que 4 equipos estén en la punta y 1 como escolta, faltando tampoco, ¿verdad? Sí, nosotros, te soy sincero, nosotros hablamos mucho diariamente con el plantel de los objetivos que tenemos. Nosotros tenemos 4 partidos de locales, ¿verdad? Tenemos con Cerro, Olimpia, Guaraní y River ahora. Entonces, la idea nuestra siempre es ir paso a paso, Bruno. Paso a paso, sin mirar muy lejos, ¿verdad? Porque tenemos partidos muy complicados, ¿verdad? El torneo también, los rivales, nosotros tenemos, después del partido de River, que queremos, estamos muy abocados en lo que es el partido de River. Ahora, para nosotros tal vez va a ser uno de los partidos más importantes en todo este tiempo de Guaireña, porque si pasamos de fase va a ser algo histórico de verle a Guaireña jugar a nivel internacional. Nosotros ahora estamos en un torneo internacional, pero estamos compitiendo con un equipo local, ¿verdad? Y después el tema del torneo, nosotros ya nos enfrentamos a todos. Yo creo que ningún equipo fue muy superior a nosotros, ¿verdad? Sabemos de la envergadura que tienen los rivales grandes, de todo lo que tienen ellos como plantel, con jugadores de jerarquía, con cuerpos técnicos que en este tiempo ganaron mucho ya en nuestro fútbol. Independientemente de eso, Bruno, nosotros somos muy respetuosos y somos, con la humildad del caso, vamos a enfrentarlos a ellos y vamos a enfrentarlos para ganarlo, ¿verdad? Dios quiera que al final del torneo estemos ahí arriba. Soñar no cuesta, ¿verdad? Pero yo sé que va a ser muy difícil. La ventaja también que tenemos es que por ahí, de aquí en más, ya vamos a tener pocos contagiados, porque la mayoría ya tuvo se contagió con el tema del COVID, ¿verdad? Y ojalá Dios quiera que nadie se vuelva a contagiar, porque hay casos en el fútbol argentino, he visto que el arquero Independiente, por decirte, es su segunda vez que se está contagiando. Entonces, con relación a tu pregunta, nosotros nos vamos partido a partido, Bruno, pero sabemos que de locales somos, nos va bien, ¿verdad? Nos va bien en todo este tiempo y bueno, ganando esos 4 partidos que tenemos de locales, después tenemos rivales, vamos a salir, ¿verdad? Tal vez mucha gente Guaireña, no es más casualidad lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es el mérito del trabajo de todo el equipo, de todo el plantel. Sin hacer tanto ruido, estamos tratando de ser protagonistas nuevamente. Ahora, la prioridad es la Sudamericana, ¿verdad? Para ustedes. Ahorita sí,
Sí, el jueves tenemos un partido para nosotros muy importante. Para nosotros también la llave está abierta. Creo que esa derrota nos golpeó un poquitito en lo anímico, pero bueno, es fútbol, ¿verdad? Tal vez River no fue tan superior a nosotros, pero no fue por ahí efectivo en su momento, y bueno, el partido del jueves va a ser fundamental. Después tenemos el partido contra la Libertad de visitante. Después tenemos 2 partidos locales, Cerro y Olimpia acá, y vamos a ir partido a partido, ¿no? Pero que queremos ser protagonistas. Ya nos enfrentamos a todos y, como te dije, nadie fue demasiado superior a nosotros. Dani, Federico, Ariel. Sí, eso está claro y entra en el balance, que tanto Nacional como Guaireña, frente a los favoritos, lo enfrentaron, le ganaron. Guaireña empató 2 partidos, uno con un sabor a victoria inconfundible como fue ante Cerro. Y también está claro la Sudamericana, estamos hablando otro audio del tema gloria, pero economía para el club, para el plantel, para ustedes. A corto plazo, lo del jueves es un partido increíble. Después pasen o no pasen, ya se van a abocar seguramente al plano local, donde están entre los candidatos, pero es difícil mirar Libertad, que es otro gran partido, sin pensar que se pone todo el jueves, ¿no? Porque me imagino, por lo que estamos mencionando, el tema económico en estos tiempos duros, el tema gloria para un club que aparece por primera vez en lo internacional, para vos que te estás consolidando cada vez más como entrenador, codiciado seguramente, varios jugadores veteranos que ya conocen lo que ha sido pelear, y los más jóvenes, es demasiado importante lo del jueves para pensar en las 8 finales. Sí, no, por eso te digo, nosotros, te vuelvo a reiterar, te vuelvo a repetir, nosotros vamos partido tras partido. Ahora tenemos el partido del jueves, por ahí vamos a tener un día menos de descanso con relación al rival del domingo, ¿verdad? Pero la ventaja que tenemos el plantel prácticamente completo, y bueno, sabemos de lo importante, como vos decís, en lo económico son $900,000 que va a entrar al club. Eso los jugadores también saben, ellos ya tienen todo arreglado a principio de año en caso de que pasen a la fase de grupos. Es algo demasiado importante, y como te digo, lo que le va a dar al club también entrar en esa fase de grupos va a ser algo único, ¿verdad? Entonces queremos prepararnos de la mejor manera para el partido del jueves, y después mirar lo que va a hacer contra Libertad. Te soy sincero, nosotros pensamos partido a partido, sabemos que va a ser difícil, pero queremos ir paso a paso y llegar lo más lejos posible en las 2 competiciones. Troadio, eventualmente si logran la clasificación el jueves, y sabiendo que en la fase de grupos se juega ya de forma casi inmediata, ¿qué cantidad de jugadores vos tenés? Porque acá estamos hablando, Cerro, Olimpia, Libertad, el famoso, tienen para 2 equipos con suplentes. No es el caso de ustedes, tampoco el de Nacional. ¿Cuántos jugadores más o menos tenés disponibles? Te soy sincero, nosotros tenemos el plantel, no somos tantos. Tenemos 28 jugadores, ¿verdad? En esos 28 jugadores están 4 arqueros, y tenemos 4 juveniles por ahí. 4 juveniles, no somos tantos, sinceramente, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible, de planificar bien cómo se puede, para tratar de que los jugadores, yo te soy sincero, ayer justamente estamos hablando de eso. Gracias a Dios, en todo este tiempo, en estos 2 años que estamos en primera división, no sufrimos tantas lesiones musculares. Se nota el trabajo que están haciendo los jugadores, ¿verdad? Entonces, pero con relación a tu pregunta, no somos tantos, somos justos, estamos muy justos, ¿verdad? Pero eso también le da la posibilidad a la mayoría de tener minutos, ¿verdad? La mayor parte del plantel ya jugó casi, creo que el único que no jugó todavía es el venezolano, que viene recuperándose también del COVID, pero tal vez en su momento nos va a costar, ¿verdad? Tal vez nos va a costar, pero miramos primero el partido del jueves y después veremos qué pasa. ¿Pueden ser campeones? Sí, todos los equipos se preparan para eso siempre, Bruno. El año pasado creo que... pero discúlpame que te tranque acá, Troadio. Al empezar el año, ¿quién decía que Guaireña podía ser campeón, que iba a estar en la punta? Sinceramente hablando. No, obviamente nosotros siempre
O sea, no es que todos se preparan para ser campeones. O sea, me parece que Claro, es un discurso de escasez. Eso, en realidad se preparan algunos para salvarse el descenso, uno, otro para entrar a un torneo internacional y están los que pelean el campeonato, ¿verdad? Por eso te digo, a mí me parece que es un sorpresón este hecho de que ustedes estén en la punta y quedan 8 partidos. Pueden ser campeones tranquilamente. Es más, te digo, yo no sé cómo va a salir el partido de Sudamericana, ¿verdad? Sí. Porque va a depender mucho. Si ustedes llegan a clasificar, ustedes le van a dar una importancia a ese torneo que los puede llegar a distraer y no tienen el plantel largo que a lo mejor tienen otros equipos, ¿verdad? Pero si por ahí no clasifican y quedan solamente enfocados en el torneo local, ya el contra Libertad, imagínate que Libertad no le gana a ustedes, nomás ya va a ser un aditamento más para que se pueda soñar con el campeonato. Sí, así mismo. No, tenés razón, Bruno, tenés razón con el correr de los partidos y los triunfos y los buenos partidos que hicimos, sí nos están dando esa posibilidad de soñar un poco, ¿verdad? Porque hay que ser sincero, nosotros cuando empezó el año habíamos pasado, mismo te puedo ser sincero, ¿verdad? Nosotros, la mayor parte de los futbolistas que por ahí le habíamos pasado, le pasé al presidente, no pudo concretarse, ¿verdad? Por el tema del presupuesto mismo. Entonces, nosotros siempre el primer objetivo nuestro, yo en alguna nota con ustedes mismos había dicho, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Guaireña? El objetivo de Guaireña a principio de año es la consolidación en primera. Sabemos que nos enfrentamos a rivales muy tradicionales de nuestro fútbol, entonces el objetivo nuestro, mío, como cabeza del equipo, era consolidarme en primera, ¿verdad? Tratar de sumar más o menos un 40, 45 puntos, ya yo creo que ya estaríamos muy lejos del promedio 1 y ya también con ese puntaje ya estaríamos nuevamente en alguna copa, ¿verdad? Pero con los triunfos que conseguimos y con el nivel y con el rendimiento que está teniendo el equipo, sí nos da ese sueño que podemos pelear también ahí arriba y pelear por el título, porque es una realidad. Nosotros de locales ganamos esos 4 partidos, vamos a estar creo que peleando algo importante. Troadio, muchas gracias, éxitos, muy amable. No, por favor, un abrazo cuando guste. Gracias. Troadio Duarte, el director técnico de Guaireña. Toda una revelación, esa es la palabra ahora. Una sola derrota. Tienen, como decía, los partidos con Olimpia y Cerro de local en Villarrica. Pero fíjate, todo está metido en la Sudamericana. Por eso después vemos el tema de las 8 fechas posteriores. Por eso digo, para la definición del campeonato, si Nacional y Guaireña quedan fuera de esta semana, ahí sí lo que hace rato decía Ariel, no, mira que puede ser apasionante, llegan 3-4 partidos extra, pero si no, estos 2 equipos están, o sea, hoy vos le decís y dice, ¿viste cuando alguien te habla más entusiasmado que vos porque vos estás pensando en otra cosa? Yo los veo a Nacional y a Guaireña así. O sea, vos ¿qué campañón está haciendo Rorro? ¿Qué campañón está haciendo Troadio? Y ellos están como, sí, gracias. Pero en la cabeza está lo otro. Y saben que si lo otro sale bien, indefectiblemente van a tener que descuidar gran parte de los 8 partidos. Dijo, no, nosotros estamos más enfocados en la permanencia, en el promedio. Que tampoco está mal eso de no cargarse responsabilidades que no corresponden. Porque ¿quién le va a achacar a Guaireña porque no sale campeón o porque el famoso Sol América de Garnero? ¿Te acordás? Sí. Que después se enojó sobre la hora de Garnero cuando el famoso empate contra Cerro 4-4, con el defensor del Chaco que lo deja medio afuera de la lucha por el título, pero Sol América se había ilusionado también. Faltando 3 fechas quedó afuera de aquella lucha y Garnero dijo, nosotros nunca dijimos que estábamos para campeones, cuando en realidad era un equipo que jugaba muy bien y que sufrió ese golpazo y el 6-0 con Olimpia, en la cancha de Olimpia, pero era un equipo que en su momento también produjo casi este mismo debate, hasta cuándo aguantaría, pero claro que estoy de acuerdo con lo que decía Bruno, una cosa 22 fechas, otra cosa 18. Hay un desgaste mucho más importante, pero acá aparece el tema local visitante. Yo creo que con los $900,000 ya depende de qué grupo le toque. Ya está, si le toca el tema
de una rotación inteligente, te digo, Claro, para Guaireña o para Nacional. pero también tiene que ver porque en la fase de grupo de Sudamericana no es como la Libertadores, clasifica uno nomás. Claro, y por eso, O sea, y con más razón. Se puede ir rápido. Con más razón, vos entras medio torcido en los 2 primeros partidos y ya. Con los 200.000 chao. ya salvaste todo. Claro, Porque ya vos tenés. con eso ya igualaste si clasificas, ya sea estos 4 equipos que de presupuesto no tan alto. El que clasifica a zona de grupo ganará, creo que igual o casi igual de lo que paga la televisión en una temporada, porque Pero son claro. Sí, pero- $1.125.000. Claro, Así es. pero Ariel, Sí. lo que pasa es que gran parte de la bolsa de la Sudamericana ya se arregló. Claro, parte Mientras que lo otro, no, lo otro es un presupuesto anual. Sí. ¿Se entiende? Sí. Por Y eso, una vez fue tal así que, no, compararon un poquito Rasle, técnico 12 de octubre, le terminó regalando terreno a los muchachos, no habían ni arreglado el premio. Me acuerdo en aquella ocasión cuando sale campeón 12 de octubre. Rasle también era un técnico Nobel en aquel momento. Me hace acordar de otra forma de hablar, de repente. Si le toca esa posibilidad, ¿verdad? Que en aquella ocasión no estaba como ahora la tabla, pero siempre recordamos que por diferentes combinaciones había 4 equipos con posibilidad de ser campeón. Sí. Que era Olimpia, Cerro Libertad, que se enfrentaban, 12 de octubre, y no, y sumarle Guaraní. claro. También estaba con una remota posibilidad de ser campeón, había 5. Ahora hay 4 y se va a dar ahora. Fíjate el grupo que también le puede tocar a Olimpia Cerro. El viernes vamos a conocer, porque estaba mirando segundo y tercer anillo, está bastante complicado si te toman un par de equipos importantes. Sí, por eso decía que para mí esta semana es clave. Para entender el comportamiento de nuestro torneo con esta disposición de los 4 punteros y el escolta. Porque 3 de los 5 van a saber qué tipo de calendario van a tener este mes y mayo, que son los últimos 2 de competencia que tenemos en este semestre. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tigo sabe lo que sentimos por el fútbol, solo se cura con más fútbol, por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Taiga piensa en vos, en tu tienda Inverfin favorita. Con la compra de una Taiga, te llevas una tablet de regalo. En estos tiempos de cambios, hacemos que todo sea más fácil para tu día a día, las clases, tus emprendimientos y el trabajo con la realidad de hoy. Taiga te lleva a donde querés llegar. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 59521-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, le estaba preguntando si cuál es el equipo que más les convenció futbolísticamente hasta ahora en el torneo. Queda picando, está Gerardo. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Aguantame, por favor, tener los detalles hoy del partido. ¿A qué hora juegan Nacional 12 de octubre? Partido correspondiente a la Copa Sudamericana. 0-0 el partido de ¿Quién es ida. el árbitro, Ariel? El árbitro Hay que recordar Doris López. Que no hay VAR, ¿eh? No hay VAR, no hay VAR. Porque la otra vez se confundieron los muchachos en el primer partido y algunos ahí dijeron para que revise el VAR. La costumbre, y además de equipos paraguayos. Bueno, el choque arranca a las 18:15 en el Defensor del Chaco Nacional con Santiago Rojas, Carlos Espínola, Claudio Núñez, Fernando Martínez o Ricardo Garay, y lateral va a ser Walter Clara.
Orlando Gaona Lugo, Cristian Riveros, Edgardo Orsuza, Brian Ayala, Leonardo Villagra, Carlos Arrúa. 12 de octubre, Mauro Cardoso, César Benítez, Miguel Jaquet, Paulo da Silva y David Ramón Mendieta. Rubén Darío Ríos, Juan Aguilar, Víctor Cáceres, Richard Salinas, José Ariel Núñez y Pablo Velázquez. Una dupla arriba de jugadores ex liberteños. Velázquez y José Ariel Núñez. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itaúa. Vení a Bristol y aprovecha las cuotas más bajas, precios increíbles en celulares y mucho más. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung Galaxy A12 Duos, precio normal, 18 cuotas de 182.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuál es el equipo que más convenció? O les planteo la siguiente manera: ¿qué equipo tuvo, por ejemplo, mejor desempeño en defensa, en medio campo, en ataque? Porque me da la impresión de que la pregunta y la respuesta conlleva una cosa medio complicada, porque está pareja la cosa. Sí. ¿Verdad? Y hay irregularidades en los equipos. ¿Cuándo tiene Montero? A ver, ¿cuándo tiene Montero? 18. 18 tiene Montero, ¿no? O 19. 19. 19 tiene. Bueno, sobre 27 son 18 nacionales. Sobre 27 puntos jugados. Digo porque, si bien es cierto, cada uno de los punteros perdió poco, pero no hubo un equipo sostenido. Exacto. Que vos digas, la pucha, Olimpia hace 3 fechas estaba como estaba. Y Cerro Porteño tuvo su meseta, Libertad está mal. No, pero por eso yo creo que la cuestión, vamos a utilizar el término medio portugués para decir parcelar. Una forma de dividir. No, pero eso es lo que estaba planteando. Claro, vamos a tener que hacer una... Pero condice con la actualidad del señor Mareto. Él está con el tema de los terrenos. Claro, él está en el negocio inmobiliario. No estábamos olvidando, por eso que utiliza el tema de las parcelas. Sentado por acá, pero bueno. A ver, fíjate, por ejemplo, siguiendo la línea de pensamiento de Federico, Cerro había arrancado bien. Después viene la bajada. ¿Libertad en qué momento tuvo? ¿En qué momento fue ascendente? Porque Olimpia también tuvo un altibajo y ahora volvió a subir. Cerro. Ustedes saben que Olimpia tuvo dos cachetazos, ¿no? Sí. De seguido. Sí, de seguido. Sol y Luqueño, ¿verdad? Nacional y Luqueño. Nacional y Luqueño. Claro. Nacional y Luqueño. Para entendernos. Vos sabés que los 3 equipos, pues siempre, a ver, acá... Y a Guaireña pues no le va a poner, pobrecito. Espera, Bruno. No es pobrecito. No le pone, pero los 3 equipos pues dice... No, pero Dani no le gusta la intermedia, entonces Guaireña no le... No digiere todavía esto. El presidente nacional y el técnico de Guareña me parece que dejaron muy en claro, porque de estos 5 hay 3 que son los de siempre y 2 outsiders, para decirlo de alguna forma, o sea, 2 infiltrados, que son Nacional y Guaireña, que hace que sea mucho más admirable lo que están haciendo estos 2 equipos en relación a los 3 de siempre. Vos sabés que los 3, Cerro, Olimpia y Libertad, tienen la misma campaña, es decir, cantidad de partidos ganados, empate y derrotas. 6-1-3. Entonces... Son muchas derrotas para una rueda, ¿verdad? Claro, pero ¿qué pasa? Voy a hacer el tema del triangular. Libertad perdió contra Olimpia, Olimpia perdió contra Libertad, Cerro perdió contra Libertad y Cerro perdió contra Olimpia también. O sea,
ahí se explica mucho. Guaireña es el equipo que menos perdió. Sí, y la fecha 1. Estaba viendo que el Cerro Porteño tiene de el eventual torneo, mini torneo, tiene solo un punto. ¿No? Y lo hizo un propio hincha de Cerro, no van a decir, lo hizo en el Twitter, me pareció muy interesante. Cerro para Diego Casal, hincha de Cerro y que sabe mucho de fútbol. Y Cerro contra estos rivales saca un solo punto, contra Guaireña. Perdió contra Libertad, perdió contra Olimpia y perdió contra Nacional. ¿Sí? En este eventual cuadrangular que está hablando Dani. Y el resto sí, muy parejos, se ganaron todos, pero yo creo que fue el momento. Guaireña sostenido. Pero entonces Guaireña que viene siendo más regular. Nacional también, Es que no. Nacional desde una propuesta. Nacional desde que arrancó está jugando con los dos laterales que me encantan, Paraguarí y el hijo de Paraguarí y claro, Farid Díaz, siempre hablamos de la apuesta de segundo central y ya se afianzó ahí. Saracho está jugando muy bien. Rivero también, más allá de la otra vez. Arrúa yo lo puse apareció en el equipo tras la lesión de Danilo Santa Cruz y Villar el goleador. Nacional está teniendo un funcionamiento muy de lo que uno quiere ver, que te llenan los ojos, está teniendo un gran funcionamiento. Bueno, entonces, perdón, entonces vos me estás contestando al final la pregunta que yo Y yo tiré te como estoy disparador. hablando, O sea que Nacional es el que más te convence. en cuanto a te gusta. regularidad, incluso el punto de diferencia del partido en el que Nacional pone suplentes por el tema de la Sudamericana. Contra River. Que termina empatando con River. Vos sabés que yo Pero tengo Nacional esa... tiene un funcionamiento, irregularidad, regularidad. Homogéneo te puedo decir. No, irregularidad, porque Olimpia lo sacaron a Gorosito, ¿verdad? Cerro Porteño tuvo que cambiar esquema para ahora ser de vuelta el gran candidato que siempre fue. Libertad está perdido. Y Guaireña tiene... Libertad está perdido. Claro que está perdido. Fuerte lo que Pero por tirás. supuesto está perdido Libertad. Claro, ¿Será está que el perdido hincha Libertad. liberteño coincide con vos? Sí, sabe. El hincha liberteño después del sábado no quiere saber nada. Por la forma que se perdió, porque el equipo no tuvo un salto de calidad en el juego. Ya venía medio herido del partido con Guaraní. Pero todo puede ser cambiante. Todo sí, cambiante, sí, ¿no? contra Claro, Nacional claro. de Medellín Y bueno, gana pero- 2-0 acá. pero nosotros pues tenemos que- ya vamos sé. ganero. Que, pero vamos a preguntarte sobre la actualidad, Sí, realidad. no, está bien. Yo sé que todo es cambiante, que hace poco también había algunos jugadores en Olimpia que no lo querían ni ver con Gorosito y ahora otro de la realidad, ¿verdad? Y pasó hace 3 semanas nada más el tema. Pero si me preguntás, justamente te voy a decir. Hace 4 partidos Morales era suplente. Era suplente. Pachi era titular. Imagínate, a nivel, si tengo que irme de la primera fecha hasta ahora, el que mostró más regularidad y momento de fútbol lindo fue Nacional. O sea, Nacional es el que más te gustó hasta ahora. Tuvo un quiebre importante como tuvieron los otros. Más así que los otros son más, sí, por plantel y un montón de cosas. Y Guaireña da gusto porque Guaireña pone el alma en la cancha. Guaireña es un equipo que pelota dividida te las pelea todas y ahí termina mandando los partidos. Tiene un medio campo con Mendoza en un gran momento, con Toledo que se come la media cancha. El Chano anda muy bien, liderando del fondo. Y un equipo, me hace acordar, tipo aquellas selecciones paraguayas que te mordían en toda la cancha y que no te dejaban jugar y que después jugaban bien cuando pasaban al ataque. Guaireña tiene un método. Mirá lo que dice Johnny. 50-50. Nacional es menos que Guaireña. Se le cierra un equipo y no tiene mucha idea. Por la irregularidad de los de arriba, está ahí nomás. No, pero vamos a... contesta bien todo bien lo que este no dice. es un programa democrático, hermano. Acá todos los Y bueno, cronistas pero opinan. yo no estoy Yo terminando- recuerdo yo estoy terminando- antes estoy estaba terminando de poner- prohibido. Vos pero- sabés que pero- antes no, estaba no. prohibido que los cronistas opinen. No, Vos pero- sabés eso, ¿te acordás? Sí, por supuesto, en la escuela por anterior, supuesto, por cuando supuesto. yo recuerdo, el cronista no podía opinar. Gracias a Dios, El cronista. yo tuve un relator que me hacía opinar después de los goles. Entonces ahí apareció y dijo, pues ya te puede comentar y entonces se abrió el tema, pero es cierto, antes el cronista era equipo, pero era odioso. y nada más. A mí nunca Pero, me gustó eso. espera El por lo cronista menos- no podía en espera su por lo informe, menos- no espera- podía opinar, Federico. Espera por lo menos que yo termine, Bruno. Yo No, todo no, bien, no, después yo puede digo también algo de Johnny, voy a saltar. nuestro amigo Julio César Romero puede opinar también. Claro. Espera que yo termine, porque No. justo cuando estaba terminando dijiste, pero- acá Johnny dice algo interesante. Y justo encima contrariando lo que para mí es Nacional. Para mí Nacional, Entonces, ¿cómo no querés escuchar otras voces? No, pero va a implantar una especie de dictadura. no, espera que termine. Bueno, nomás. está bien, Espera que adelante, termine. por favor. No, Termina, ahora, entonces, Johnny. esto es como esos coitos interruptos, ya se queda acá y se queda acá. No puedo retomar, hermano, dale, metela ya, dale. No. Yo te Veníamos puse en mesa lo que dice Johnny nomás. No, Simplemente pero eso. antes que termine yo, pues me fui, me perdí más o menos. Estaba embalado, ya venía. Bueno, hablaste lo de Nacional. Y terminamos. Bueno, te voy a poner como esos señores adultos que se le corta una vez y ya no quiere volver. Sí, pero ya soy adulto, mira que no tengo 20 años, hermano, ¿no? Bueno, pues tampoco son unos geos de 75 años. No, que Johnny ya había escrito lo de emparejar para abajo el Pero vos no campeonato. coincidí con él entonces.
Pero de hecho no, si estoy diciendo que a mí me gustó Nacional. Y él dice que Nacional fue el peor que Guaireña y no sé quién más. No, claro, de hecho no coincido. Hay algo que le gusta a Johnny, eso luego tenemos que partir de esa base. Vamos a preguntarle después, ¿verdad? Y seguramente Olimpia. ¿Eh? Olimpia seguramente, diga. Pero, repito, el que más me gustó mucho el primer tiempo con Guaraní, ni hablar los partidos contra Cerro, Olimpia. Y otros partidos donde flaqueó un poquito, pero Nacional me gustó, che, y es el más modesto de todo, ¿eh? Más que Guaireña incluso. Porque el propio Rodrigo López, como él ha recordado a Galeano, antes del debut dijo, no tengo para más el banco de suplentes. Una situación muy complicada, venía Nacional y hoy está jugando bien. Y vamos a ver hasta cuándo dura esto. Pero, por ahora, déjame decir que dentro de la irregularidad del resto, el que más me gustó fue Nacional. Vamos a la parcela de Ariel. Porque si él dice parcela, quiere decir que no tiene un equipo. No. Claro que lo que coincido con Johnny leyendo acá su mensaje es que la irregularidad del resto, y justamente por eso elijo Nacional. El resto fue muy irregular. Ahí estamos de acuerdo con Johnny. Nacional emerge gracias a la irregularidad del resto. Si era el Cerro de Chiquiarse de la apertura, no tenía posibilidad porque ganaba todos los partidos. O el Olimpia de Garnero. Libertad aprovechaba todos Claro, los puntos acumulados de diferencia que tenía. Hoy estamos por eso hablando estamos hablando, me parece muy obvio, por eso estamos hablando de un campeonato que con 8 fechas por disputarse tiene 5 equipos casi en la misma línea. Porque han sido irregulares. No es que todos sacaron un puntaje ideal porque eso es imposible. Queremos agradecer la confianza Inverfin con nosotros en transmisión de fútbol en las programaciones deportivas. Inverfin, llegaron las ofertas a Inverfin. Realizando tus compras entre el 5 y el 30 de abril, vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, aire acondicionado, lavarropas, bicicletas, smartphone, muebles, somier y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados te llevas regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Muchas gracias por la confianza a Inverfin. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 220 894. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Casa Marco, seguinos en el Facebook. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron, te invitamos a seguirnos en redes, @Tres Leones. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. La fusión iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carración y Ciudad
Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Ariel. Bueno, el tema de parcelar, no diste tanto la idea de que estuvo exponiendo Federico, en el sentido de que uno no vio un equipo regular, sólido, que mantuvo un rendimiento y también consiguiendo resultados de forma encadenada. Libertad había arrancado bien, dejando una sensación frente a Olimpia, ni qué decir, en una gran parte del partido con Cerro Porteño, donde ahora ha sido uno de los mejores equipos de Gardero. Cerro arrancó bien también, hasta en ese partido tuvo un buen segundo tiempo contra Libertad, y después vino el bajón de Cerro hasta que Chiqui cambió el esquema y con el doble 9, con Morales, volvió a encontrar su fútbol y la capacidad de desequilibrio para ganar los partidos. Entonces, estamos hablando ya de dos equipos que no pudieron mantener un rendimiento desde el campeonato, y hasta Cerro en su momento apeligraba la posibilidad de salirse de la lucha del campeonato. Ahora metió 4 triunfos y otra vez está, y es un serio candidato al título de campeón. Y Olimpia con lo suyo, titubeante, arranque de Gorosito y después mete 3 victorias, con las que en mi caso al menos quedé impresionado por la forma en que jugó, ganando claramente el clásico a Guaraní, y después, a ver, el tercero no me acuerdo, pero fueron muy buenos triunfos. A Sol de América, que lo había resuelto en el primer tiempo. Ganó 2-0 los 2 goles en el primer tiempo. Entonces, Olimpia en ese momento parecía que disparaba, y después vuelve a quedarse, se da el cambio de la dirección técnica, y Nacional tiene lo suyo también. Yo soy un admirador del juego nacional, la forma en que le hace jugar Rodrigo López, pero también en un momento dado fue superado claramente por Libertad, que lo goleó 3-0, le ganó Guaireña, y están también entonces en la misma temática, es decir, no arranca un equipo, es como que se emparejó mucho para abajo. No es que exista un equipo como ese Olimpia que ganó 4 campeonatos escapando y ya pintando que iba a marcar la diferencia por sobre el resto, a tal punto que Olimpia casi siempre o el fechas, Cerro de la apertura pasada, o el Cerro de Arce, que cuando arrancó se fue, retorno al fútbol, claro, y no paró nunca más. No, eso estamos de acuerdo. Desde el punto de vista de rendimiento ni tampoco de resultados. Pero cuando se habla de emparejar para abajo, me parece que porque justamente no hay un equipo, claro, como esos. Ahora, si eso hace que sea más parejo, sí, pero y para abajo obviamente sí. Hay 3 clubes que nos sacan o que pierden 8 puntos, que están en la punta. Obviamente que no están agarrando el puntaje ideal de un Olimpia campeón 4 fechas antes, Cerro campeón 3 fechas antes. Eso por ahora no va a pasar, y en base a eso me parece que estamos analizando, ¿verdad? Sí, son fragmentos, entonces son fragmentos. Ahora cambia ya la tesitura, porque los equipos saben que están obligados, y a todos les terminó el crédito. Pero Libertad no tuvo muchos fragmentos, Ariel, ¿eh? ¿Cómo? No tuvo muchos fragmentos Libertad. Muchas veces ganaba puntos dejando dudas. Vos relataste mucho a Libertad, y escuchando, y lo que vos decías acá en la mesa, porque uno a veces no vio 90 minutos por el tema del tiempo. No es que Libertad tuvo un buen momento como Olimpia, como Cerro, que dijiste Yatano, siempre dio la sensación que le faltaba trabajo a ese equipo. A mí me gustó contra Cerro, contra Olimpia,
contra Nacional, partido así, por esos fragmentos y Quito así. El primer tiempo contra Cerro. Y divido. Después... Entonces dividí. Pero ahora la presión ya es distinta. Es otra etapa. Y acá veremos si los equipos mantienen la regularidad. Porque una cosa cuando vos sabés que aún queda un largo trecho en el campeonato y que podés tropezarte. Pero acá a todos, a los que en serio pretenden ser campeón, a todos les terminó el crédito. No solamente a Libertad, sino que Cerro, Olimpia también saben que ya no hay crédito para tropezar. Así mismo estamos hablando de tanto embelesado con la Copa también. ¿Verdad? Cuando vos hablas de presión. Que yo estoy de acuerdo. Llega el momento, más que la presión, de la definición. Cuando Olimpia Cerro comiencen su grupo, creo que van a tener más presión los miércoles que los domingos. Porque el hincha es el mandato de Copa Libertadores. Olimpia ya sabemos cómo viene. Arce dijo, esta Copa vamos a dar un salto de calidad. Se contrató a quien se contrató. Entonces, la presión la van a tener en la fase de grupo, que hoy es mucho más difícil pasar que antes, ¿verdad? Estamos hablando de los 2000, cuando vos sabías que por lo menos octavos llegaban, y me parece que la carga esa de la presión la van a tener entre semana. De eso estábamos hablando recién, hace 20 minutos, cuando escuchábamos la voz de entusiasmo de Galeano y Troadio por los premios de la Sudamericana, por la aventura sudamericana. Y yo creo que Orteman y compañía, Arce y compañía, piensa lo mismo de la Copa que se viene y que se va a jugar justamente en simultáneo. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800650. Altaus, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además, contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. ¿Dónde era Ariel? ¿Está? Ya está, me parece que ya está. Vamos a Dani entonces, Dani. Lo que dijo Federico en el tema nacional, pues hace rato iba a decir que yo también tengo la misma tentación. El único pero que tengo es que yo me quedo mucho con lo que hizo contra los grandes. O sea, Nacional es un equipo que necesita jugar contra equipos que salen a proponer. Porque o si no, le pasa lo que le ocurrió justamente en medio del famoso partido de la Sudamericana, que tampoco pudo ganar, porque el partido de la Sudamericana de la ida, Nacional fue el que propuso, y el mejor ejemplo es, entre comillas, la pichadura que tuvo Faridía al día siguiente cuando dijo, estos no salieron a jugar. ¿Por qué digo esto? Porque 3 días antes jugaron contra River, es cierto, un equipo suplente, y empataron. Y 3 días después jugaron nuevamente contra el 12 y empataron. Allí el equipo de Rorro, que había hecho 6 de 6 contra Cerro y Olimpia, hizo 2 de 6 contra River. En su cancha, ¿no? Claro. El partido local. Claro, entonces ahí perdió 4 puntos. O sea, yo el pero que le tengo a Nacional es eso, de cuál es el comportamiento cuando se enfrenta a equipos que se les encierra. Y después, bueno, ustedes saben, ya lo habíamos debatido en el tema de regularidad y irregularidad, si se emparejó. Yo lo que veo en este torneo es que claramente se dividió en 2, con 5 equipos muy buenos y 5 equipos muy malos. Fíjate inclusive contra quienes pierden los que están arriba. Casi es una cuestión entre ellos nomás.
salvo el factor luqueño. Luqueño que, por ejemplo, le ganó a Guaireña y le ganó a Olimpia. Pero después vos ves y entre ellos nomás se ganaron y se perdieron. Porque después, fíjate dónde están los River, 12, Sol, hasta Guaraní mismo. Vos ves y Libertad fue el único que no le ganó a Guaraní. Después Nacional le ganó el partido de la segunda rueda, Cerro le ganó, Olimpia le ganó, Guaireña le ganó. O sea, desde ese aspecto me parece que es regular con lo que significa la tendencia de este torneo. Y desde lo futbolístico yo creo que el que menos bache tuvo fue Cerro. Porque, bueno, en el caso de Olimpia hasta significó un cambio de técnico. Lo de Libertad me parece que entra en esa categoría de que hizo más puntos de lo que a veces pudo haber merecido. Y en el caso de Cerro, yo le encuentro así dos manchas grandes en el tema de la campaña, que fue ese segundo tiempo contra Guaireña, que no pasa por lo netamente futbolístico, y el partido contra Nacional. Pero, repito, yo creo que desde lo que significó, vamos a jugar a esto, y el que más se asemeja a eso es Nacional. Ayer en Peligro él decía, entre los equipos ideales que hicimos de la primera rueda, hubo 4 jugadores de Nacional, empezando por el goleador del campeonato. Después Fabio le puso a Clark como lateral izquierdo, yo lo puse a Rúa como el mediocampista, y después lo tenemos a Paraguarí. El Pino lo pusimos nosotros. Sí, entonces, o sea, si de un equipo de una rueda, o sea, metes 4 jugadores, donde casi siempre es una ensalada de Cerro, Olimpia y Libertad, y a veces Guaraní, yo creo que está más que claro. O sea, desde la propuesta futbolística, yo me quedo con lo de Nacional, pero siempre pongo ese pero. A Nacional uno lo vio con mucha atención contra Cerro y Olimpia, pero veo y que antes de este triunfo el Jueves Santo, hizo 2 de 6, contra equipos que son justamente, dicen, yo hago te doy la pelota, yo me encierro, que fue más o menos la propuesta de 12 de River. Fíjate que 12 es uno de los de abajo y no le pudo ganar en 2 partidos. En 2 partidos de Nacional fue que claramente quería ganar el encuentro. Y hoy 12, si vamos al tema de comparaciones, perdió fácilmente con Olimpia y con Cerro y le ganó a Libertad, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Ese tema, Libertad en esa valoración de el que sale menos bien parado. Claro, por porque eso estaba citando Guaraní y yo ahora le estoy citando 12 de octubre. Fíjate lo que le costó a Libertad ganar a River, el famoso También. partido del gol sobre la hora de Barbosa, pero que se habló mucho del penal que le sancionaron a Merlini. Sí. Por eso, si hace una especie de verso de los 5 equipos que están arriba, Libertad es el que tiene mejor campaña. Vos hace rato citaste lo de Cerro, que hizo apenas 1. Fíjate que Libertad le ganó a Olimpia, le ganó a Cerro, le ganó a Nacional y no pudo contra Guaireña. Perdió. O sea, hizo 9. Entonces, es el equipo que más puntos hizo ahí, pero ¿qué pasa? Había perdido. Olimpia puntos. tiene 9 también, ¿eh? Bueno, Olimpia tiene más. No. Olimpia le ganó a Cerro. Olimpia Cerro a Libertad. Le ganó a Libertad. Sí. No, con Nacional perdió con Guaraní. Yo estaba metido con Guaraní. No, por eso. Guaireña. Olimpia le ganó a Cerro a Libertad, sí, 6. Sí. Y empató con Guaireña. 7. Tenés 7 allí. Y después, bueno, contra Nacional había perdido. Y a Libertad ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitalight descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial, con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu
tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente. Empresa seria y solvente ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py o en Independencia Nacional 565 casi Cerro con el teléfono 021-492-811. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas ha de ser elaborada. Esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Cumplimos con todos, Ever. Con todos, Bruno, sí señor. Muy bien. 6 de abril. Está Gerardo todavía pendiente. Perdón, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, un saludo para vos. Casi ya nos fuimos a efemérides ya, discúlpame. No, tranquilo. No, rápidamente, déjame meter dos bocados con relación al campeonato, porque es muy interesante. Es un campeonato raro que estamos viendo. El caso de Guaireña, por ejemplo, solamente le hicieron 7 goles, y fue el único equipo que perdió hasta aquí un solo partido, el equipo de Troadio. Pero este campeonato estimo que va a ganar aquel que tenga más plantel, y en eso lo citamos en este orden: Libertad, Olimpia, Cerro. El que tiene recambio, porque lo demás juega lindo Nacional, admirable la entrega de Guaireña, pero son planteles cortos. Bueno, a lo que me compete, Libertad. 18 horas vuelven a trabajar en Tuyucua y posteriormente ya quedan concentrados. Tiene que elegir Garnero a 23 jugadores para el partido de mañana. El equipo titular, y después el resto es en la banca de expectativa, como se estila actualmente en Copa Libertadores de América, porque permite hasta 5 cambios. Me pasaron el equipo, pero tengo serias dudas. En el puesto de lateral izquierdo hay 3 nombres. Incluso aparece la de Iván Piris, Ayrton Cougo, que jugó el último partido por el campeonato local, y ahí también debo de sumarlo a Matías Espinosa, porque definitivamente no se recuperó el argentino Banjoli. Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Báez, Alexander Barbosa, Iván Piris, Iván Franco, Alexander Mejía, Ramón Martínez y Bautista Merlini, Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso. Vamos a ver si definitivamente sale esta formación que tenemos a mano. Y en lo demás, los que también quedarán concentrados: Carlos Servín, Diego Viera, Daniel Bocanegra, José Canale, Hugo Martínez, Héctor Tito Villalba, Julio Enciso, Matías Espinosa, Rodrigo Bogarín, Blas Cáceres, Pedro del Valle y Alfio Oviedo. Bruno, compañeros, audiencia. Gracias, Gerardo, muy amable. Hasta luego. Adiós. Un día como hoy, 6 de abril 1934, Independiente contrató a Arsenio Rico, quien sería el máximo goleador del fútbol argentino con 295 tantos. 1941, en la goleada de Boca sobre Atlanta 7-2, Jaime Sarlanga hizo 6 tantos. ¿Te acuerdas de Washington Sarlanga? Era un personaje que le pusieron más video más por el apellido, Washington Sarlanga. Este era Jaime Sarlanga. ¿Anotó cuántos goles? 6. 1934, Egipto se convierte en la primera selección africana en clasificar a un mundial de fútbol, tras golear a Palestina en ambos partidos. ¿En qué año? Fue en el segundo mundial. Ellos jugaron eliminatoria entonces. 1934. Acá no se jugaba eliminatoria con eso. El del 30 fue vía invitación. Invitación, el 34 fue boicot. Como muchos europeos no vinieron acá, los sudamericanos prácticamente no se fueron. Sí. Fueron equipos casi amateur. 1986 murió Raimundo Orsi, delantero argentino que jugó las 2 primeras finales de la Copa del Mundo. En 1930 con la selección argentina y en 1934 fue campeón con Italia. Qué raro, ¿eh?
Yo que estaba amenazado, Imagina, Orsi. amenazado de muerte para perder y para ganar. Jugó los dos, las dos finales amenazado. Claro, A la porque pucha. cuando él jugó con Argentina, le amenazó la muerte de los uruguayos en el centenario. Ah. Pero antes, el sábado a la noche en la concentración. Ah. Y cuando jugó con Italia, le amenazó de muerte el Duce, Mussolini. Mussolini Ah, le famoso- Le digo acá, ganaban. si nos salimos campeones, Y hermano. dice esa seña que hacía mucho en su discurso. Mussolini hacía mucho esta seña en su discurso. Ah, Un tipo que el era un- dedo cortando el cuello. el cuello, gesticulaba mucho. Acá defiende Wilson su fuente. La famosa frase, ganen no mueran. Sí, a 2 partidos fue justamente aquella eliminatoria entre Egipto y Palestina. Ah, mira. Gracias, Wilson. 1979, Julio Humberto Grondona asumió como presidente de la AFA. Permaneció en el cargo durante 35 años hasta su muerte en el 2014. Mira vos. 1991, Diego Maradona recibe la notificación del Comité de Disciplina de la Liga Italiana que lo sancionaba por 15 meses debido al doping del 17 de marzo anterior. Ya había recibido una sanción provisoria. Estuvo fuera de las canchas hasta el 30 de junio de 1992. Un año, ¿eh? Claro, después vuelve Un a año ser- y Volvió algo. con el Sevilla, ¿no? Sevilla. 15 meses. Mira vos. ...1896 en Atenas, no, en 1896 en Atenas se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Finalizó el 15 de abril el primer Juego Olímpico en Atenas. 1947 nace Osvaldo Piazza, exfutbolista y entrenador argentino. Mucha historia con Olimpia. Osvaldo Piazza. No. ¿Eh? Ese es Miguel. Ah, Miguel. Ese es Osvaldo Piazza que de Vélez en Francia y vino a dirigir a Libertad. Una época. Este es otro, sí. Miguel Ángel Piazza o Miguel Piazza era Uruguayo, el Olimpia, el uruguayo. campeón, sí. Sí. Este es argentino y es Osvaldo. 1814 en Francia abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente sería exiliado a la isla de Elba. Esta es para vos, Federico. 1973, el grupo de rock británico Queen firma su primer contrato profesional. 1973. 73, ¿eh? Santoral. San Eutiquio. Epa. Eutiquio. Eutiquio Arias. San Prudencio. Santa Gala y San Filarete. Mira que te llame Filarete, hermano. ¿Sabes cómo rima, no? Con una palabra. ¿eh? Sí. Te envía saludos Filarete o saludos. ¿Quién? El que te. Bueno, ya está. Nos vamos, muchachos. 13:58. Volvemos con el fútbol hoy, con Nacional 12 de octubre. El partido de los $900,000. El partido de los $900,000. A las 18 arranca. 18-15. 18:15 el partido. ¿Y qué hora arrancamos nosotros? Según designación, muchachos. Espérate, digo. Relata Johnny González, comenta Darío Ibarra. Y se inicia a las 17:30. Se cierra a las 20:30. Hoy no hay entonces segunda edición, Federico. Bueno, nos vamos. Buenas tardes. ABC Cardinal 7:30 AM. Entramos antes de las 2 de la tarde. Así comenzamos periodísticamente en este día martes 6 de abril de 2021. Un día nublado el que tenemos, con el saludo renovado a ustedes, a los oyentes de todo el país, y el saludo renovado también a los miles de paraguayos que están fuera y que entran en contacto a través de la más potente.